está sacando un aviso en relación con quienes no ingresaron con el correo institucional. Entonces me sacó un aviso acá que los va a eliminar de la sesión. Ese era el problema que tenía la grabación en un inicio, para que tengan en cuenta. Yo, si vuelven e ingresan y me solicita ingreso, yo con mucho gusto los acepto, cuando es con otro correo. Tenemos en este momento 16 personas conectadas, 15 personas, sí, perdón, hay 19 con el profesor, 18, sí. Bueno, el día de hoy tenemos en pantalla la presentación del curso, ¿cierto? Alguien que me confirme. Sí, profe. Esto es lo que vamos a hacer hoy, el foro sincrónico del trabajo final. Acá está la estructura del artículo científico. Quiero antes dar una información para terminar nuestro curso. Entonces, hay dos fechas que voy a dejar acá y las tengo en pantalla para que por favor le tomen foto, tomen nota. De todas formas, esto está quedando grabado en la clase, pero es bueno que lo tengan muy en cuenta. La última fecha de clase, o sea, la última sesión programada de clase es el miércoles 25 de noviembre y en esta última fecha vamos a poner el plazo para desatrasar los pendientes y que sean presentados en la plataforma con extemporaneidad. Recuerden que la extemporaneidad inicialmente es cuando se cumple la actividad. Por ejemplo, para esta semana, la actividad de búsqueda de información, entonces se cumplió ayer, ¿sí? Pues todo lo que llegue hoy y el resto de la semana, pues lo que llegue ahora, va con extemporaneidad. Aquí estoy dando una nueva oportunidad, como siempre hago, para que si ustedes revisan en el segundo seguimiento, si les falta algo, lo puedan desatrasar. Ya el primer seguimiento, ya dimos los plazos, ya hicimos la consolidación de la nota, ya la confirmamos, igual que el parcial. Del parcial, estoy valorando algunos que estaban retrasados y valorando algunos textos, ¿sí? Porque estaba colocándole a cada uno las apreciaciones para que eso sea también la base para yo mirar el final, y por eso no he subido la nota a Mares, pero la nota ya está. Entonces voy a tratar también de que esté, pues, antes de que ustedes presenten el final para que sepan que. Y el tema de ese segundo seguimiento, pues ya ven ustedes, voy a esperar hasta la semana entrante para completar esa nota, voy a ir avanzando en las revisiones, voy a continuar. Entonces, para terminar el curso, última fecha de plazos para desatrasar, miércoles 25 de noviembre hasta las 23:59. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a invertir la última clase, las últimas 2 horas de clase, de 10 a 12, si así lo quieren, el próximo 25, para hacer ese trabajo. Les estoy dando el tiempo de clase para que lo hagan. Usted ya se desatrasó de todo, entonces ese tiempo también le va a servir para el segundo plazo. El plazo para subir el archivo del texto final, de acuerdo con las apreciaciones que hagamos hoy, con la asesoría de hoy, como lo habíamos dicho en las clases anteriores, será hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:59. Vuelvo y pongo los 23:59, pero era un pacto que habíamos hecho, un acuerdo, que siempre la fecha se da y se asumía que era hasta el último minuto del día, es decir, las 23:59 o léase las 11:59 de la noche. Al archivo de Word, no al Drive, no con extensiones, no en un espacio de comentarios o no mediante otro plataforma o modalidad que no haya sido indicado, no al correo electrónico del profesor, no al WhatsApp, ¿sí? Y sí les pido el favor ser muy puntuales con esta fecha. Quiero decir que estamos ya para terminar el curso, no porque yo solamente lo vaya a terminar, sino porque ustedes tienen acá el calendario académico. Miren, nosotros iniciamos el 10 de agosto y vamos a terminar clases el 28 de noviembre, es decir, la semana entrante. Entonces, repito, y los exámenes finales serían el 30. Ustedes van a presentar esa semana, ese 30 de noviembre, su trabajo. ¿Qué he dicho yo siempre desde que comenzamos el curso? Yo les dije a ustedes que yo iba a tratar de terminar una semana antes, para que ustedes tuvieran la semana de finales y de habilitaciones y demás, de solitas, para atender sus otras obligaciones académicas. Entonces, lo que estoy anunciando, lo que les estoy diciendo, para que lo hagan. Quien ya tiene todo el día, incluyendo la actividad de esta semana, pues simplemente está pendiente de esta socialización y de hacer los ajustes a su texto final. Dijimos desde un comienzo, tanto el parcial como el final
Tienen una primera sesión de socialización, que es una asesoría grupal porque todos están escuchando lo que le digo a usted y es asesoría para usted. Entonces, también hay que poner atención. Y que se da el tiempo para subir el texto. Entonces ahí estoy dando la información, la dejé por escrito, la puse pues durante la sesión, aquí queda grabada. Quiero escuchar antes de que iniciemos nuestra socialización del trabajo final, comentarios, opiniones, mejor que esas dos, las dudas que haya. ¿Me hice entender o hay algo que haya que aclarar más todavía? Los escucho. Incluso a quienes digan que sí entendieron, por favor, para yo, que sí me hice entender, para yo pues seguir adelante. Los escucho. Buenos días, profe, y buenos días, Hola, compañeros. buenos días. Profe, una preguntita. Sí. Yo tuve pues problemas contigo por el cambio de plataformas porque había usado Classroom y después Dropbox. ¿Es necesario que te mande un correo diciendo qué plataforma usé para el resto de trabajos? ¿Y cómo así que tuviste problema? ¿Qué problema tuviste? Eh, que yo había puesto los dos primeros trabajos en Classroom y entonces pensaste que todos estaban en Classroom y el resto los había puesto en Dropbox y no lo revisaste, pero te dije y ya todo se solucionó. Ah, pero Pero entonces, por entonces, eso no, pero no es un problema, lo solucionamos, ¿cierto? sí, sí, señor, pero te Ah, estoy no, 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 muy preguntando si es sencillo. necesario que te diga, pues, que te mande Paola, un correo vas diciendo a seguir eso. utilizando Dropbox, ¿cierto? Sí, señor. Entonces Eso, esa es mi pregunta. súbelo a Dropbox, que es donde se debe subir. Repito, ya estamos terminando el curso. El curso tiene una plataforma que se llama Blogger, donde se dicta, donde está el material. Y los trabajos se presentan en Dropbox. Eso es lo que pide el curso. Y como alternativa, para que no sentarnos en una sola, ustedes tenían la opción de hacer, claro, listo. Pero no, no hay. Quiero corregir dos cosas, no hubo problema. Problema hubiera sido pues que yo no le hubiera recibido el trabajo. Lo acostumbro decir, reitero, vuelvo y digo, pero finalmente tuve que revisar 4 veces la misma plataforma y buscar en todas partes. Y recuerdan lo que pasó con los comentarios, que no eran comentarios, ustedes lo suben en comentarios porque se generó el efecto, ¿cómo se llama eso? El efecto el uno dijo, entonces el otro dijo, entonces el otro dijo, entonces el otro dijo, el otro dijo, y entonces todos se pegaron a lo mismo. Eso no es valedero para mí, pero sin embargo yo di el beneficio de la duda, entonces pues no hubo ningún problema. Segundo, por favor, súbanlo a Dropbox. Y quien ido usando Claro, pues todos los trabajos los suben a Claro. En el caso de Paola, ya me aclaró y lo subió en Dropbox, no hay problema. Preguntas sobre lo que acabo de explicar, las fechas, lo que sigue. ¿Está claro? Profe, ¿Me hizo entender? profe, Sí, tengo una pregunta sobre el primer parcial. No sé si sí, usted nos dijo que ya lo había calificado y lo había montado o lo tenía pendiente, no me quedó muy claro eso. no, tú acabaste de llegar. Más o menos, profe. Eso, más o menos, hace 2 minutos dije, yo te repito, yo el parcial ya lo tengo calificado, ya lo valoré, la socialización y ya revisé. Y estoy haciendo lo posible por mandarle comentarios y no he subido porque hasta la semana pasada recibí unos casos especiales, pero yo considero que esta semana lo subo ya esa nota, sí. Recuerden que no es una nota cuantitativa, es valorativa de lo que leí en el trabajo, pues lo que hicimos y de lo que ustedes expusieron, pues socializaron y que esa nota, esa devolución ya está hecha porque se las dije a cada uno durante la sesión, como, ¿cierto? Entonces, Oscar, sí está calificado, pero no lo he subido. Buenos días, profe. Listo, profe, era Listo. eso. Angie. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo en lo personal, cuando hacíamos revisión de trabajos y usted daba apreciaciones, o pues a mí, entonces yo trataba como de hacer esas mejorías en mis Sí, trabajos. Y, sí. o sea, para el martes ya lo había subido, el miércoles usted me daba la apreciación y yo trataba de hacer la mejoría y tocaba borrar de nuevo el documento y volverlo a subir. Entonces, seguramente aparece con extemporaneidad, no sé, o habían documentos que yo, me faltó acá, lo corregía y lo subía antes de la otra clase, no sé, pues ya eso tiene extemporaneidad. Pues yo repito, cuando damos la instrucción en clase, yo acostumbro repetir 2 o 3 veces. Y lo dijimos, ponemos un taller hoy, entonces el taller se sabe que es hasta el martes a las 23:59. Listo. Cuando alguien, pese a que ya lo presentamos, me pregunta algo en la clase, yo le aclaro y lo sube y llega con extemporaneidad. Ahora, hubo unos talleres que eso ya lo valoré y es que ustedes lo subían sin autoevaluarlos. Él les decía, no, suba lo autoevaluado. Y yo les ponía la nota de la autoevaluación. Yo no les rebajé nada de lo que ustedes se pusieron. Sí respondo a tu pregunta, Angie.
Sí, profe, gracias. Sí, o sea, yo recuerdo que con los talleres pasó. Y tú le póngalo pues, ya lo puso sin autoevaluar, póngalo autoevaluado pues, entonces lo subían y yo le respeté la nota como ustedes se las pusieron. ¿Sí? Bueno, muy bien, preguntas sobre lo que sigue del curso, sobre las fechas que acabo de poner, ¿está muy claro? Porque ya el tiempo se nos agota, entonces ya, Profe, yo. sí, ya los plazos no son tan fácil, ya no es tan fácil revisar 3 veces como dice en el primer seguimiento, ya pues ya estamos entregando y estamos terminando. Alejandra, adelante. Según yo había entendido, subíamos el trabajo antes. Entonces, los que lo subimos otro o borramos el que ya tenemos. Pues si Pues tiene, para hacer si las usted, correcciones. a ver, primero, en todo momento dijimos que la dinámica era la misma del parcial, pues, pero si ya lo tiene listo, ya lo subió. Primer caso, si usted considera que como está bien, déjelo así y así lo valoramos. Si usted considera que después de lo que yo le aprecio hay que mejorarlo, lo borra de Dropbox y lo sube. Yo, en todo caso, cuando revise el 1 de diciembre, el 30 por la noche, el primero, lo que revise yo, el 30 de noviembre, yo reviso, pues lo que esté hasta ese día, eso es lo que voy a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces es tu criterio, si tú piensas que lo subiste y así lo vas a dejar y así está bien, pese a las observaciones que hagamos hoy, lo dejas y con eso yo empiezo a valorar. Si consideras que con lo de hoy se puede mejorar, lo haces, pero quiero ser claro, siempre dijimos, el final, tanto el parcial como el final tiene 2 momentos, una valoración, una socialización colectiva, una socialización y una asesoría grupal. Y incluso la semana pasada dijimos, y vamos entonces durante esa sesión a definir qué fecha, hasta qué plazo vamos a dar para entregarlo. Y yo de hecho llegué hoy de una vez con la información tanto verbal como escrita. Entonces ya tomas tú la decisión. Si lo quieres dejar como lo montaste, valoro eso, pues reviso eso. Si lo quieres reemplazar, lo puedes reemplazar. Tienes plazo hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? ¿Me dice entender, Alejandra? Sí, profe, gracias. Sí, ya tú tomas la decisión si lo dejas o no. Preguntas para que comencemos la actividad. Bueno, entonces me hice entender, está muy claro todo, inclusive también están las dudas y las otras preguntas que sin ser del tema que expuse hoy o de lo que estaba indagando, son muy válidas también y también las resolví. Entonces, vamos a comenzar hoy, vamos a hacer lo que hemos hecho en otras oportunidades. Gabriel Jaime Montoya es el número 18 aquí en mi lista. Entonces, le pido el favor a Gabriel Jaime que se prepare para que inicie su presentación. No le escuché nada, buenos días. Sí, buenos días. El número 18 en la lista del día de hoy es Gabriel Jaime Montoya. Pero en la lista. Entonces hoy vamos a iniciar, hoy que es 18, con Gabriel Jaime, para que inicie su socialización. Y en adelante, a través del chat, hecho, creo que lo hicimos así en el parcial, ustedes se van a inscribir, van a decir quién quiere seguir después de Gabriel Jaime. Yo los inscribo acá y empezamos la sesión. Por favor, entonces, ¿quién después de Gabriel Jaime? Hagan uso del chat. Entonces yo comienzo con Gabriel Jaime. Gabriel Jaime, buenos días. Comienza con la socialización de tu trabajo. Vuelvo y doy la información, que veo que nadie ha hecho uso del chat. Entonces, comenzamos con Gabriel Jaime, lo dice a la suerte, hoy es 18 por fecha, él es el número 18. Entonces, comiencen, por favor, en el chat a inscribirse para... Profe, es que cuando usted se corre como para el lado, no se le escucha. Sí. Entonces estoy dando tiempo a Gabriel Jaime para que se prepare. Ya se inscribió Estefanía Grajales, después de Estefanía Alejandra Echavarría. Voy a hacer eso, hagámoslo ya para que ahora no tengamos que empleemos más tiempo. Marcos Castillo. Sí. Adelante, Gabriel Jaime. ¿Tengo algún tiempo para la socialización? Ya voy a decirlo. Sí, disculpen que Jessica después Estefanía otra vez. Bueno, entonces, perdón, arranqué con Estefanía, pero era que eran los buenos días de Estefanía, entonces corrijo. Bueno, entonces voy en Jessica, pues ojalá se inscriban. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emplear entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Yo qué pretendo con ello? Que ustedes concreten. Yo se los vuelvo a decir, si ustedes tienen escrito, resumido, planteado, pues va a salir. Aquí vamos a valorar el tema. Entonces, ¿qué tiene que tener? Ya tiene que tener título,
Ya no es decir cuál es el problema, eso lo vimos en el parcial, hablar de las partes o las que están aquí en pantalla. Yo voy a estarme pasando entre la pantalla y dentro de la sala, entonces pues tomen la foto, ténganlo allí como imagen, y yo pues yo se los quito, pero no intencionalmente, lo quito cuando me paso para la sala, ¿cierto? Entonces eso me pasa como cuando me volteo que se me va el sonido, ¿sí? Entonces me volteo, yo estoy entre la sala y entre el chat mirando quienes se han inscrito. Entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos entre un minuto y medio, pongámoslo entre 1 minuto y medio y 2, la vez pasada lo hicimos de 1 minuto y medio y 2, para todos, Gabriel. Recuerden empezar. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Empezamos planteando, miren, si yo tengo acá el título, el tema, pues yo comienzo diciendo cuál es mi título, hago un corto resumen de mi trabajo, de qué trata, en mi objetivo, lo leo de una vez, y referencio en dónde fue el foco, en dónde lo apliqué, en qué empresa, en qué situación, y comienzo a hablar del marco conceptual, digo el autor, digo el nombre del paper que consulté, que tuve en cuenta cuál es el tema o el eje o lo que me da, no el resumen del trabajo, ni qué habla, ni dónde se publicó, perdón, sí decirle el del año en que se publicó, ese es el producto de mi búsqueda de información, termino diciendo mis resultados, qué resultados tengo, qué encontré, y qué comprobé o qué estudios quedan abiertos con este estudio. No tengo que decir las referencias porque si me referí, valga la redundancia, en las sí que están, ni los anexos, ¿no? Entonces, pues yo diría que yo empleo 15 segundos en la primera parte, repito, tema, título, resumen, ¿sí? Ahora, mi línea de autor, ¿cuál es? Digo mi nombre, saludo, digo mi nombre, no tengo aquí que decir que soy estudiante de la Universidad de Antioquia, porque todos quienes estamos acá somos estudiantes de la Universidad de Antioquia, ni que soy estudiante de administración de empresas, ¿no? Simplemente mi nombre, doy los buenos días y comienzo con mi título, mi resumen, esos son 15, 20 segundos máximo. Hago 1 minuto más o menos para hablar del marco conceptual, ¿sí? Después de haber hablado del objetivo, y hablo en los últimos 20 segundos de mis resultados y mi discusión, teniendo cuidado siempre de cerrar bien, de no quedar en punta, ¿sí? De no quedar en punta. Esa es la intervención. Eso es lo que propongo que debemos hacer en esta intervención. Bueno, ¿está claro, Gabriel Jaime, compañeros? Listo. Gabriel, adelante. Te escuchamos. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Gabriel Jaime Montoya Naranjo y mi trabajo se llama La importancia de las competencias comunicativas en un equipo de fútbol. En él me refiero al peso de una correcta comunicación en un club de fútbol para lograr sus propósitos, a la influencia o participación de las herramientas comunicativas para llegar a un público objetivo, y a los problemas en la consecución de los objetivos, y el administrador del departamento de comunicación carece de precisión, veracidad y interés para conectar con el consumidor. Después tomo como una investigación sobre los equipos de primera y segunda división del torneo español, donde por medio de una encuesta se establecieron las estrategias y métodos para transmitir al público su identidad y su gestión empresarial. En ellos se establecieron varios ítems como para conocer los planes de acción de los equipos para entablar una conexión. En esta investigación pues deja en evidencia la importancia de una buena elección de los mecanismos de comunicación y de la influencia de una correcta planificación por parte del club para persuadir al consumidor. Y ya concluyo con lo que debe tener un administrador sobre la comprensión sobre las dificultades de la gestión humana, los fundamentos necesarios para una correcta recepción del mensaje, las diferentes canales de comunicación para facilitar el proceso de intercambio de información, y gran parte del éxito tiene que ver también con la actitud del club a exponer su imagen. Muy bien, muchas gracias, Gabriel Jaime. Ahí terminó un poco en punta, ¿cierto? Puede mejorar, sobre todo a la hora de hacer sus intervenciones. Recuerden las habilidades comunicativas, expresión oral, poder hacer buenas presentaciones. Ahí hay un tema que usted menciona, la palabra investigación. Yo nunca pues he dicho que aquí estamos investigando,
pero usted hizo una indagación, en su sentido estricto no es una investigación, pero menciona asuntos muy importantes que ligan el tema de la comunicación con la administración, y son los planes de acción, son los protocolos, diría yo, los protocolos de servicio, los protocolos de cara al cliente. Y entonces yo encuentro que está bien planteado el tema, está muy bien elegido el tema, concuerda con lo que hemos venido trabajando, responde a las competencias del curso, pero sugiero que le dé mucho más foco y que sea más evidente que lo que está trabajando es cultura del servicio, el marketing, el mercadeo, todo de cara al cliente. Pero repito, usted tiene un planteamiento que es adecuado cuando dice que revisa si en los planes de acción, en los planes de gestión, la comunicación que tanto va a estar, ¿sí? Entonces, me parece muy bien, Gabriel Jaime. Muchas gracias. Estefanía. Entonces, tenemos a Estefanía, después Alejandra, después Marcos, después Jessica, después Claudia Arbeláez, después Paola, después Camila Mora, después Luisa Fernanda Tavares y después John Mario Henao. Ese es el orden que tengo hasta el momento. Entonces, por favor, escuchamos a Estefanía. Buenos días para todos. Mi nombre es Estefanía Grajales Ramírez. El título de mi escrito es Comunicación excluyente en las empresas. El tema es básicamente que en las organizaciones se utilizan expresiones excluyentes comúnmente y esto puede afectar el clima organizacional, el trabajo en equipo y la imagen corporativa, teniendo en cuenta que una organización es un conjunto de personas con diferentes religiones, géneros, gustos, etc. Y además que el trabajo es uno de los espacios de socialización más importantes en la vida del ser humano. Entonces, la pregunta problematizadora es ¿qué tanto afecta las expresiones excluyentes y cotidianas a los colaboradores y por consiguiente a la organización? La cual respondí a través de 3 fuentes de información principalmente. Por un lado, una investigación realizada por Pucheta Martínez, Bell Holmes y Otsina Semper en 2018, que está relacionada con la discriminación que sufren las mujeres en América Latina desde lo empresarial. Por otro lado, una fundamentación teórica de Meyer y Huhn en el 2020 que permite evidenciar la importancia de la comunicación asertiva en las organizaciones y lo hacen a través de planteamientos de Aristóteles principalmente. Y por último, planteo los desafíos que tienen los gerentes frente a esta problemática actualmente a través de lo escrito por Romero León en el 2010. El objetivo básicamente es enfatizar desde lo teórico y práctico en la importancia de una comunicación inclusiva desde diversas perspectivas como fuente esencial para una gerencia eficiente y moderna. Y ya en cuanto a la discusión, planteo que esa problemática puede mejorar en primer lugar a través del ejemplo de los directivos y por otro lado, se deben tomar medidas frente a situaciones de falta de respeto o empatía en caso de ser necesario, como un sistema de castigo pero leve. Y ya, muchas gracias por la atención. Muy bien, Estefanía, recuerde, yo siempre he dicho que es mejor un título en propositivo, en positivo que en negativo, entonces usted al final lo dijo. Comenzó hablando de comunicación excluyente y hablando de lo excluyente como en negativo, pero al final está diciendo que se focaliza en lo incluyente. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decir comunicación excluyente comienzas a decir por una comunicación más incluyente en las organizaciones? Al final también se plantea que el problema es las competencias que tenga el dirigente, el gerente, el administrador para que propicie esas frases, esos momentos de inclusión. Entonces, yo diría que hay que darle mucho más foco todo el tiempo. Está bien sustentado, tiene buenas fuentes, el tema está planteado. Es un tema de cómo te expresaste ahora o cómo lo estás planteando. Entonces, hay que revisar esa parte. Incluso pues comenzaste muy bien describiendo esas fuentes, ahí se denota pues mucho como el tema de que sí ya hay búsqueda de información. Una última cosa, casi 2 minutos y medio, entonces pues yo no te interrumpí, iba a tratar de no interrumpir hoy, pero la idea es pues que todos alcancemos, que el tiempo que demos para ser concretos, tener organizado. Y bueno, y terminaste con y ya, en punta. ¿Sí? Entonces la idea es haber terminado con los resultados esperados o con las sugerencias de la discusión, que eso nos faltó ahí en los parámetros que tenía pues la socialización de hoy y son los que tiene la estructura del paper o del artículo que van a hacer. Me hice entender, Estefanía, en cuanto a las mejoras que pueden surgir. Sí, profe, muchas ¿Qué puedes gracias. hacer? Muy bien. Alejandra, y se prepara Marcos. Buenos días. Buenos días.
Adelante, que te Bueno, escuchamos. mi nombre es Alejandra Chavarría Grisales. El título de mi trabajo es La importancia de la comunicación asertiva y de verificar la información en una organización. Entonces, principalmente, pues yo planteo que en las organizaciones comúnmente se ve que los gerentes o administradores proponen o dan información sin verificar que esta haya sido entendida de la manera correcta. Aparte de eso, tienen actitudes con el personal que les impiden que ellos tengan confianza de comunicarles que no se sienten cómodos, que no entendieron o ese tipo de cosas. Entonces, se plantea que la comunicación asertiva es una estrategia para fomentar el respeto, la igualdad, y planteo unos elementos básicos de conductas verbales, no verbales, de palabras que deberíamos de utilizar y gestos para que todo el personal se sienta cómodo. Aparte de que la verificación de la información se realizaría mediante preguntas o peticiones al informar, decir, por ejemplo, dime en tus palabras lo que entendiste, y todo esto dependiendo del contexto. En sí, el objetivo pues general es sensibilizar de la importancia que tiene esto dentro de las organizaciones como factor clave del éxito de la organización. Yo me basé en dos trabajos, uno que habla sobre la sinestesia pues por medio de la comunicación asertiva. Es diferente, pero se puede aplicar a lo que yo estaba planteando. Y la importancia del clima organizacional en la productividad laboral. Los Alejandra, problemas. muchas gracias. ¿Qué pasa si yo le digo ahí que ya, porque ya cumplió 2 minutos? Ya incompleto el mensaje, ¿cierto? Termine, pero tengamos en adelante cuidado con el tiempo. Incluso, repito, el ejercicio de que podamos ser asertivos en los mensajes. Y dos, que todos alcancemos, que no nos den las 12 del día y entonces los últimos quedan pues ahí como haciendo a la carrera el ejercicio. Vale, Alejandra, continúe, pero mire, uno aplica el tiempo estricto, ¿vale? Hágale, Alejandra, pues, para termine. Trate de redondear, pero... tenemos las limitaciones de que no siempre se puede verificar que las personas entiendan porque todos tenemos diferentes perspectivas. En general, esas son las limitaciones y listo. Pero termine, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la discusión? ¿No pues, lo tiene? Sí, pues lo hice como en general. Bueno, ¿y cuál es claramente la búsqueda de información que hiciste? ¿Cuál es el modelo conceptual? ¿Cómo así? Recuerdas que aquí en la primera, aquí dice modelo de estudio, el marco conceptual, ¿sí? Entonces, ¿qué fuentes consultaste? O sea, ¿por qué estás planteando ese tema? ¿A partir de qué autores? Listo, como dije, utilicé dos trabajos que son sobre la sinestesia por medio de la comunicación asertiva, que está planteada desde otra perspectiva, pero aplica a lo que yo planteo. Y la importancia del clima organizacional en la productividad, que son una tesis de grado de la Universidad Militar Nueva de Granada, algo así. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hacerle la devolución, ¿sí? Es posible, otra cosa, cuando a uno le mochan el tiempo, uno sabe que está pasado, uno se le descontrola la presentación, eso pudo haber pasado, pero voy a hacer la devolución. El tema, la comunicación asertiva es un tema amplio, de hecho el título está todavía como un comodín, comunicación asertiva en las organizaciones, pero a medida que vas hablando vas concretando, que es verificar la información, pero a medida que vas hablando vas a decir, no, es que la comunicación adecuada, la comunicación de iguales, el proceso de comunicación, lo que plantea es un buen clima, es decir, que la gente se sienta bien, que el título podría de una vez partir de ahí. Por una asertividad en la comunicación es sinónimo de buen clima en las organizaciones, por ejemplo, eso es un título, puedes decir, o sea, concretar más. Recuerden el tiempo, ¿sí? Un mensaje se puede dar en 2 minutos suficiente como se puede dar en 10, pero generalmente cuando uno no lo tiene muy, muy, muy bien y ustedes están aprendiendo, no estoy demeritando el esfuerzo que hacen, pues pasa eso, que se sale de control el tema y el tiempo. Entonces, bueno, iba a decir otro asunto. Bueno, en el tema del modelo, de los modelos conceptuales, pilas que estamos trabajando y por eso la búsqueda no con tesis, no solamente con libros, sino ojalá con papers.
Pero, Magandra, cuando estás haciendo una exposición y estés presentando tu trabajo, no puedes colocar en las referencias y algo así o una especie de tesis, no, sino concreto. Entonces, para eso quienes expongan dicen, yo consulté un trabajo de Guzmán Pérez 2012 que habla de tal cosa, concreto, no decir algo así de pronto. Entonces es prepararse y tener muy concreta esa parte del modelo conceptual con las 12 tres papers, ojalá, que consultó, con la referencia, como se cita. Díaz 2012, que se titula La comunicación asertiva, en el cual él plantea que las relaciones humanas, pum, y sigue con el otro. ¿Me hice entender, Alejandra? Sí, señor. ¿Sí? Para mejorar, ¿sí? Está bien planteado el tema, hágale los ajustes que le dije. Muy bien. Marcos. Listo. ¿Sí me Adelante. escuchan? Sí, señor, adelante. Listo. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Marcos Castillo y el título de mi trabajo se llama La comunicación como eje central en las organizaciones. Bueno, un pequeño resumen es este. Aplicar procesos de comunicación en las organizaciones de manera paralela a los de producción y de forma transversal a las áreas que conforman una empresa. No solo mejoran la productividad, sino que vuelven los ambientes laborales más transparentes y eleva el nivel de calidad de los miembros de una empresa. Bueno, yo me apoyé a un paper que se llama Circulación de información y creación de competencia, en la cual estructura bien cómo funciona la comunicación en las empresas y nos enseña cómo mejorarlo. El foco de mi trabajo es, bueno, por ir terminando, el foco de mi trabajo lo llamé cómo funciona la comunicación interna y el objetivo es cómo mejorar la circulación en las organizaciones. Muchas gracias. Bien, Marcos, ahí cumplió usted con el tiempo, tanto que fue un minuto rayadito, pero ahí viene el otro extremo y es que quedó pues insuficiente. Primer asunto, yo pienso que estás apuntando a un tema que es sistemas de medios y canales de información en una organización como respaldo a la gestión, por ejemplo, ¿sí? Concretarlo mucho más. Ahora, como es un solo trabajo, el que tuviste en cuenta, entonces se queda corto el planteamiento, ¿sí? Al momento de plantear que la comunicación es el eje central en las organizaciones, pues de hecho fue el planteamiento que yo hice en mi presentación y fue el llamado de atención que hice y está muy bien partir de ahí. Lo que hay que hacer aquí es darle, digamos, más foco, digo yo, más foco, más concreción, y eso lo logras haciendo una mayor búsqueda de información, teniendo más referentes conceptuales. En cuanto al planteamiento del objetivo, pues no fue muy claro. Ayudó mucho que leíste el resumen, aunque el resumen tiene la particularidad. Pareciera en este momento que el texto está empezado. O sea, todavía no están las conclusiones, no está pues como la discusión, no está bien planteado como los resultados que espera obtener y no está muy clara la aplicación y en qué organización lo hizo o qué tomó como ejemplo, como caso. Entonces, digamos que está todavía muy a medio hacer, muy a la mitad el tema, ¿sí? Entonces, vamos a corregir eso, incluyendo, particularizando el título, ¿cierto? Comunicación, eje central de las organizaciones. Creo que eso fue lo que planteaste. Entonces, comencemos por ahí. ¿Listo, Marcos? Listo, profe, muchas gracias. Jessica, adelante. Hola, muy buenos días para todos. El título de mi trabajo se llama Coherencia dentro de los mensajes de las organizaciones, un factor fundamental. El problema que obtuve este fue el por qué se presentan mensajes incoherentes dentro de las organizaciones. Mi objetivo principal es determinar de qué manera se logra implementar los mensajes coherentes dentro de las organizaciones. El método que implementé es basado en el paper de Gabriel Galdón López en su trabajo de investigación llamado Algunos criterios éticos para una adecuada comunicación interna en las organizaciones. Eso fue escrito en el año 2013. El tipo de investigación es realizada básica o superficial porque contribuye a cierto conocimiento referido a la comunicación organizacional en la interacción, conociéndose un propio criterio y aclarando dudas empresariales. El resultado que obtuve de esta investigación es que de una manera en la cual se implementaría los mensajes coherentes sería estableciendo unas normas y roles adecuados para cada cargo y de los cargos superiores darles un ejemplo de trabajo a los demás colaboradores. Esta estrategia sirve de gran apoyo hoy en día. Pues esta parte de este resultado
también la tuve fue gracias al esquema de resultado de la evaluación de la calidad del sistema formal de Hernández García del 2016 y también de Cuervo M en 2019, con su escrito El desafío de la comunicación interna. En la discusión encontré que en las organizaciones que para que haya una adecuada comunicación se debe empezar por el líder o los superiores encargados debido a que no todo se rige por las órdenes o normas de la organización. Y ya para conclusión, obtengo que las organizaciones deben fortalecer los medios de comunicación de los gerentes hacia los colaboradores, que entre ellos mismos se rijan frente a las situaciones o palabras no adecuadas que pueden implementar para expresarse. Y ya por último, tengo 7 referencias conceptuales. Muy bien. Jessica, muchas gracias. Lo primero, el tema de una investigación tipo básico superficial, no sé el término, pues creo que no existe, entonces ojo con eso. Es bueno que diga que es un sondeo, que es una revisión o que es una observación rápida, ¿cierto? Y eso que decir observación básica todavía es como inadecuado. Entonces, ese término de básica o superficial, no, mejor diga que es un sondeo, que es una revisión. Ahora, ya usted dijo, yo me fundamenté en un paper, pero el trabajo que usted está planteando se fundamenta principalmente en ese que usted mencionó ahí del profesor David Hernández García. Hernández García es David Hernández García, y está planteando algo muy parecido a lo que Marcos comenzó a plantear, ¿cierto? La circulación de la información, los mensajes dentro de una organización, ¿cierto? La coherencia que tengan. Y finalmente llega a la coherencia que debe tener con el discurso, con el hablar, con las competencias comunicativas del líder. Un último asunto, el título queda bien sin la palabra un enfoque fundamental o un aspecto fundamental, ¿no? Déjelo como está, sin el enfoque fundamental. El enfoque dígalo en el contenido, diga por qué, pero queda mucho más atrayente, mucho más fuerte con la primera parte. Comunicación coherente en las organizaciones. Lea esa parte, Jessica, por favor, hasta donde dice un enfoque fundamental o un aspecto fundamental. Coherencia dentro de los mensajes de las organizaciones. Sí, ese mensaje dice, ese título dice, ¿sí? Porque usted lo que está haciendo en el texto es sustentando, comprobando eso que dijo, que es un enfoque fundamental o que es una situación coyuntural o que es una situación muy importante. Bueno, entonces, y por más que sea rápida, es un sondeo, repito, que me llama mucho la atención, eso que usted dijo que era una investigación como un trabajo superficial o una investigación superficial, ¿no? Realmente usted quiso decir que era un sondeo, que era una revisión rápida o que era pues finalmente fundamentado en un texto ya escrito. Muy bien, Claudia. Gracias, Jessica. Claudia, te escuchamos, adelante. Gracias, profesor. Sí, profe. Buenos días para todos. El título de mi paper se llama La importancia de la comunicación en una EPS odontológica entre los colaboradores y el gerente. ¿Será que los odontólogos guiados por un líder tendrían un mejor rendimiento? En un estudio realizado en el 2018 en El Salvador por Bosser Thomas, titulado Si se puede mejorar el desempeño en el sector salud, los autores hacen apreciaciones si los colaboradores recibieran insumos de calidad, un auxiliar que sirva de apoyo en todo momento, se tuviera puntualidad en la atención. Curiosamente, el comportamiento de los pacientes se percibiría distinto y los odontólogos se mostraban entusiasmados y con una actitud positiva al realizar su labor. Socializar de forma clara y concreta en las capacitaciones y reuniones semanales con el gerente se vieron materializados los diferentes puntos que estaban fallando en la atención y se dieron cuenta que si se mejoraba el tiempo designado para cada paciente, los tratamientos eran exitosos y de muy buena calidad. También se pudo comprobar que el gerente, al replantear sus ideas y decisiones, los colaboradores estuvieron muy disciplinados, motivados al notar un cambio positivo en su jefe y el ambiente laboral mejoró notablemente. Los colaboradores se están adaptando a esta nueva normalidad, siguiendo protocolos en atención, de bioseguridad, relación médico-paciente y se hacen revisiones periódicas cada 3 meses para dar retroalimentaciones y continuar con un nivel óptimo de atención. Bien, Claudia, muy interesante el título. ¿Por qué? Esto va para todos. Si el título no tiene que ser largo, pero tiene que ser muy, muy abarcante. Entonces el título de entrada le dice a uno
que le está hablando, que es la comunicación y que es la comunicación en una EPS, en una empresa de salud. Entonces está dándole todo el foco. Por eso es que no se tiene que hablar ya del planteamiento del problema como planteamiento, ni de mucho menos del foco. De hecho, ya el título dio el foco y Claudia lo hizo muy bien. Después comienza a hablar de ese, plantea muy bien y dice, y pone un conector muy bien, dice, de acuerdo con un estudio, y empieza a hablar del estudio. Pero yo sugiero que concrete mucho más porque comienza a hablar del tema de motivación y de clima. Y resulta que la motivación, el estilo de liderazgo, las condiciones ambientales, las relaciones interpersonales, son factores, son variables del clima. La motivación por sí sola es una de las variables del clima. Y la motivación puede verse fortalecida con una buena comunicación, con palabras, como han dicho ahorita, palabras asertivas, mensajes, verificación, decir, en vez de decir me entendieron, decir me hice entender, hablar en función de un perceptor. Entonces puede focalizar mucho más el factor motivación. Entonces el título parte planteando la comunicación, pero plantear algo como lo siguiente: la motivación como un factor que influye en las relaciones y en el clima de los trabajadores de una EPS y por consiguiente para su desempeño. ¿Qué es su desempeño? Que hagan bien, pero que además atiendan bien a los pacientes. Es lo que también ahí se comienza a plantear. Está muy bien el tema, pero hay que hacerle ajustes de cierre, de concreción. No tiene conclusiones todavía, no tiene pues como los resultados, pues están insinuados en el estudio, lo tiene, hoy de pronto por el tiempo no los dijo, pero es bueno concretarlos en lo que va a escribir, así como la discusión final. Recuerden que la discusión de un paper, de un escrito, es decir, qué quedó faltando por tratar, que otros estudios se abren a partir de ese momento. Pero veo bien tu planteamiento y tu trabajo, Claudia. Muy bien. Además que noté pues que desde ayer estabas como muy preocupada pues por el tema y preguntando y todo, y eso está muy bien pues y el resultado está ahí. Se ve que trabajaste no solamente ayer, sino desde hace tiempo estás dándole a ese tema. Muchas gracias. Listo, Paola, profe, gracias. Paola, antes te escuchamos junto con tus compañeros. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Paola Andrea Vélez y el título de mi trabajo es El impacto del miedo en la comunicación organizacional. Paola, el impacto del miedo. Sí, señor. Ay, bueno, ahorita veo por qué que me suena curioso ese título. Ven, pues, adelante. El impacto del miedo en la comunicación organizacional. Y en él trato de explicar cómo afecta el miedo en la comunicación organizacional, haciendo énfasis en el miedo en el contexto empresarial, que parece un método efectivo para el logro de objetivos, aunque generan efectos negativos tanto en la organización como en el ser humano. Pues como pregunta principal para la formulación del problema, me basé en cómo afecta el miedo en la comunicación organizacional. De marco conceptual usé como referencia las definiciones de Gary Krebs, 1995, de comunicación organizacional, y a Stephen Robbins en su libro Comportamiento Organizacional. También usé para definir el miedo el diccionario de la Real Academia Española. Y por último, una revista llamada Silencio Organizacional, una barrera al cambio y al desarrollo en el mundo pluralista, de Elizabeth Wolf Morrison y Francis Millian. El objetivo general es determinar cómo afecta el miedo en la comunicación organizacional, realizando análisis exploratorios en las revistas pues en estudios que se publican en libros, artículos y revistas y tesis doctorales sobre la comunicación en las organizaciones, el miedo en las organizaciones y el miedo en la comunicación organizacional. Pues como resultado, esto me permite identificar cómo el miedo, al ser una reacción emocional, condiciona a los individuos para responder a sus actividades de trabajo, tanto de forma negativa como positiva, en diversos objetivos organizacionales. Y en dimensión, pues el estudio tiene como objetivo pues los estudiantes de administración de empresas, ya que ellos pueden encontrar opiniones con fundamentos teóricos pues en este estudio y ya. Muy bien.
Acuérdate, Paola, que lo mejor es no terminar con y ya, o ajá, o no más. Pero Espera, bueno, a profe. ver, ahí hay un tema que es interesante, incluso el título me llamó la atención, pero me parece que le falta concreción. Esta valoración que esto hace es una valoración de trabajo del tema, de trabajo de interés, de explorar asuntos nuevos, pero si vamos a valorar pues como el planteamiento de un escrito, no hay todavía un escrito concreto, lo voy a decir por qué. A ver, si hablamos del miedo, pues entonces hablemos en la comunicación como una barrera. Recuerde que ya yo les expuse y les conté que existen barreras comunicacionales, barreras de tipo psicológico, barreras ambientales, barreras de tipo morfológico, pues. Entonces esta sería una barrera, recuerden, si a uno le pegan un grito la primera vez, no vuelve por allá o le habla con miedo, ¿cierto? Si a uno le dicen, no, es que usted es problemático, entonces uno ya queda con esa, es una barrera de tipo psicológico, ¿cierto? Porque es agresivo el otro. Eso pasa, y eso pasa en las organizaciones. Entonces, si vas a abordar desde ese punto de vista, vas a abordar cómo eso es una barrera, entonces cómo la comunicación genera eso y cómo eso genera un impacto, y el impacto es de dos formas. Una del clima y la forma como se desempeña la gente, y el otro es productivo, ¿sí? La otra es mirar el impacto que puede generar el modelo de comunicación, los sistemas de comunicación. Entonces, el miedo se puede generar por la falta de comunicación. Si no tuviéramos el grupo de WhatsApp y no dijéramos nada y llegáramos aquí tipo sorpresa a hacer esto y no tuviéramos los parámetros, todos los estudiantes llegarían llenos de miedo. Y esto sería pues una cosa como fusilando a la gente. Pero si damos el instructivo, si repetimos, si mandamos la grabación, si preguntamos antes de empezar si hay dudas, pues se está dando información. Entonces lo que hacemos es que ponemos a la gente en contexto, mermamos el miedo que puede tener uno a hacer una exposición, una sustentación. Entonces, eso pueden ser, en el caso tuyo, uno de los dos planteamientos. Ahora, todo claro, con miras a que una empresa se crea para producir, no se crea pues para que lo vean a uno, para que digan que qué bonita la empresa, no. Las empresas se hacen para producir. Técnicamente es hacer retorno de capital, ¿cierto? A los accionistas. Entonces, encuentro que el tema es interesante, pero el planteamiento todavía no aterriza. ¿Sí me hice entender, Paula? Sí, señor, pero ¿Cuál entonces de no los dos? necesito, Entonces elige uno de los dos, elige uno de los dos. pues ¿Qué me más gustaría más que tratar el hablas impacto. eso, que hablas de definiciones de diccionario, hablas de lo que dijo otra definición, hablas de lo que dice una revista, pero realmente no encuentro un modelo tanto investigativo como conceptual, que es lo que trabajamos en la universidad, y es, hombre, yo me estoy basando en cómo lo trabajaron. Entonces me parece que si consultas paper o artículos científicos que te den no solamente la muestra de cómo es la estructura de esos artículos, te dan más luces y te dan el abordaje. Entonces lo que tiene esto es que no, repito, yo no voy a perjudicar, a decir no está mal, porque valoro el esfuerzo y sobre todo el título, es que el título está muy bueno, pero cuando empezamos a exponer, no. De hecho, las conclusiones, los resultados son los mismos. Ah, sí, que eso afecta, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde está lo interesante de que nos sentemos en el rol del administrador y que el administrador diga, venga, es que la buena comunicación motiva? Entonces, como motiva, hace que yo como que acaricie a la gente, entonces la gente no va a tener miedo. Lo estoy diciendo en palabras como muy de señora de barrio, pues, como muy Profe, coloquiales, pero ese es el modelo, pues uno sí comprobar lo algo, uno decir tengo, algo. Ah, sí bueno, lo entonces, tengo. bueno, Sí lo mencioné, pero no lo dije porque no me bueno, da entonces, tiempo. en la exposición no, pero sí le falta concreción al planteamiento, ¿cierto? Entonces, cuida que en el escrito esté, repito, uno de los dos, porque decir que hay impacto, sí, uno dice, hay impacto, y a la gente le da miedo, entonces como le da miedo a la gente, no trabaja, eso es lo más simple del mundo. Pero si vamos a los variables, a una cosa pues académica, es como te dije que pueden ser uno de los dos planteamientos. Puede que haya más variables, pero eso lo encuentra uno con su paper, buenos papers, no solamente definiciones de diccionario ni revistas únicamente, papers científicos, que ya vimos una clase, cómo hacer la búsqueda. Entonces espero que en el final mejore mucho, ¿sí? Para que podamos encontrar el propósito y el producto del curso. Muchas gracias, Paula. Gracias, profe. Camila, buenos días, adelante, Camila. Voy a decir algo aquí, pues, pero yo hablo así, muchachos. Me emociono, hablo, gesticulo, pero yo no estoy bravo con Paula, ni estoy bravo con ninguno, ¿sí? Ojo, pues, ni cuando ustedes presentan algo y yo les digo presente por un lado, no hay problema, o sea, no hay, todo se soluciona en la vida, pero sobre todo, muchachos, yo hablo así, gesticulo. No es que yo esté bravo, pues, que a veces me pasa con ustedes y con la gente en la presencialidad que piensa que yo estoy bravo, pero no. Yo hablo así y estoy disfrutando mucho de este momento porque estamos construyendo conocimiento, quienes están exponiendo y quienes están escuchando. Camila, te escuchamos, buenos días. Buenos días, profe.
Buenos días. Bueno, como tal, mi trabajo se llama agilidad en la comunicación. El problema del trabajo se basa en cómo las empresas en la actualidad han formalizado de tal manera la comunicación que la interacción entre personas se ha dejado de lado, dificultando así el flujo adecuado de la información al interior de la organización. Mi búsqueda en sí se dirige hacia la importancia de la comunicación no verbal y cómo ésta complementa la información, en el cual utilicé como guía principal de esta indagación un paper de Morland, el cual se llamaba Entendiendo la comunicación no verbal en un equipo. Este me permitió analizar situaciones claves y complementar mi punto, el cual era cómo la comunicación se complementa con la interacción entre personas. Como resultado de la búsqueda en general, pude afirmar que la comunicación no verbal y la interacción natural, o en este caso llamada comunicación informal, tienen gran importancia en las organizaciones, ya que permite transmitir una información íntegra y mejorar el flujo de la información dentro de una empresa. ¿Ya? Listo. Muy bien. Camila, ahí hay una en punta, ¿cierto? En punta la terminación, falta pues como el resultado, llegar, pero sobre todo uno cerrar. Interesante también, pero el título tiene lo que llamamos un comodín. ¿Por qué? Porque es que la fragilidad pues tiene varias acepciones, ¿cierto? Ágil puede ser el gato de aquí de mi casa. ¿Por qué es ágil? Ah, porque brinca, porque es elástico, ¿cierto? Entonces la comunicación ágil puede ser un trámite en una oficina porque hay muchos funcionarios atendiendo. Entonces, claro, es rápido en función del tiempo. Entonces la comunicación, no sé si es en función del tiempo, si es en función de que la gente brinque mientras habla, no. Entonces, es un comodín la palabra agilidad, pero en lo que expusiste hablaste de la interacción, la integralidad, entonces, ¿por qué no titular con esto ¿sí? De agilidad? Yo llamaría incluso a que el título describiera, repito, perdónenme, yo no estoy aquí comparando, pero sí estoy enriqueciendo. Cuando Claudia dice importancia de la comunicación en una EPS del sector no sé qué, concreta, da foco. Entonces digamos que ese título es un título genérico para que lo revise. Tiene la oportunidad de cambiarlo, no estoy diciendo que lo tenga que cambiar, pero es una observación que hago. Tiene una expresión muy asertiva, Camila, pues muy bien cuando dice pude, establecí, consulté. Recuerden que uno dice consultaría, haría, yo no, firme, y está muy bien. ¿Qué pasa aquí? Que está planteando claramente cómo la comunicación puede ser más fuerte, cómo se puede fortalecer, cómo puede ser más efectiva la comunicación. Entonces eso tiene que hablar o de sistemas de comunicación o de cómo trasladan los mensajes o cómo entre los directivos entregan sus mensajes. Es decir, todo en función del proceso de comunicación. Entonces ese proceso de comunicación tan simple que pusimos, que lo único nuevo, que hay 3 elementos nuevos que hablamos en el curso, que es el tema del perceptor, el tema del contexto y el tema de los referentes, lo puede trabajar y concretarlo más, ¿sí? Y que los resultados sean lograr que las relaciones, ahí sí, que exista agilidad en los procesos, que exista mayor cordialidad y mayor cercanía entre las personas. Ahí sí, ese es el resultado, ¿sí? Y posibles estudios, mirar cómo la comunicación en buen proceso genera además clima, de ahí pueden surgir en la discusión otros temas como yo les hablé alguna vez del síndrome del quemado, del síndrome de Burnout. Entonces, cómo minimizar ese efecto para que la gente no se sienta insatisfecha en su trabajo, en fin. Pero falta también, Camila, concretar. Concretar bien eso que estás planteando. Puede pasar lo que decía ahorita Paola, lo tiene ahí, pero no lo dijo. Pero lo encuentro así en lo que escuché. ¿Listo, Camila? ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Muy bien. Camila, sobre todo, concrete, cierre y verá que yo no estoy pidiendo una investigación extensa, tampoco estoy pidiendo que si ven un paper, ese paper tiene una cantidad de variables, lo adapten a ese paper, no, es que ustedes se planteen una problemática como lo vemos haciendo del test parcial, básica, fundamental, que dé cuenta de lo que usted aprendió en este curso, pero que además lo posicione a usted como un administrador de información que es responsable frente a la comunicación y que finalmente entregue, demuestre las habilidades comunicativas al escribir que usted adquirió. Me refiero a las gramáticas, la sintáctica, la semántica, la línea de autor, que por ahí preguntaban en uno de los grupos, ¿qué es la línea de autor? Entonces, bueno, vamos a decir, no sabe todavía, que expliquemos, ya a la hora de escribir, ¿cierto? Entonces, todo eso, que esas competencias estén presentes allí. Y yo aquí les estoy aportando también en algunos casos lo que ustedes han debido aprender y aprender en habilidades comunicativas, cómo expresarse, cómo no repetir comodines, cómo no cerrar bien el discurso. Muy bien, Luisa Fernanda.
Tavares. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, adelante. Bueno, mi nombre es Luisa Fernando Tavares, mi trabajo se llama Importancia de la comunicación organizacional en la gestión humana. Para empezar mi trabajo, yo inicié con los antecedentes y para hacerlos con una información verídica, utilicé dos textos de autores Carlos Vidal y otro de Pulgarín y Arango. Estos dos son ebooks. Estos antecedentes me permitieron concluir que la comunicación humana se desarrolla como una necesidad social. Se ha venido especializando a través de los años, ya que es necesario para el trabajo en equipo. En consecuencia, busqué otros autores que me permitieran más bien especializarme en lo que es la comunicación organizacional puntualmente. Para eso utilicé los autores García Alvarado y Félix A. Son dos autores que plantean que la comunicación organizacional es algo supremamente necesario para que una organización tenga éxito y que allí siempre deben ir incluidos todos los miembros de la organización, sean externos o internos. Los objetivos de mi trabajo era dar a concluir que cuando una comunicación organizacional está bien dada, es asertiva dentro de una organización, incluyendo a todos los miembros de la organización, esta puede llegar más fácil a cumplir sus objetivos y metas. Los resultados me arrojaron que de alguna manera todas las personas que están dentro de la organización influyen, sean empleados, sean clientes, mientras los afecte, también afectarán ellos a la organización. Por eso es un mejor método mantenerlos al corriente de cuáles son las metas para ir, para ir hacia ellas con un mismo camino, que facilitará la consecución de los objetivos. En las conclusiones, para terminar, puede concluir que todos los seres humanos vienen con una necesidad social y vienen con sus diferentes culturas, costumbres, pensamientos, ideales, y por eso cada persona es importante tenerla en cuenta dentro de la organización. De allí sale la necesidad de la comunicación y que sea asertiva y fluida para poder que la organización llegue a prosperar. Bien. Luisa, la palabra prosperar, mejor crecer, ¿sí? Adelantar sus programas. Ahí hay un planteamiento amplio, amplísimo, la comunicación y la gestión del talento humano. De eso se ha escrito, pero comienza a hablar, bueno, entonces, ¿cómo en algo? Y es como la comunicación es una necesidad social. Pues arranque por ahí, concrételo, diga comunicación, la comunicación, una necesidad social en todas nuestras organizaciones. Pues uno empieza a hablar y empieza a hablar cómo eso influye en el desempeño, cómo influye, o mejor, cómo que las personas se sientan bien, parte de cómo se comunica con los otros. Una persona que no puede hablar comienza a tener desequilibrios. Bueno, entonces plantearlo ahí. Ahora, ahí me acordé de algo que ya planteamos en la clase, que fue el sistema comunicante. Recuerde, Annie Bartoli. Incluso ese documento estaba montado en el Dropbox y también yo lo referencié en el blog y en el blog está montado, donde plantea que el sistema comunicante, entendido una organización como sistema, tiene cuatro dimensiones, ¿sí? La dimensión es la estructura, la dimensión de las estrategias, la dimensión de la cultura y la dimensión de los comportamientos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque usted empieza a decir, vea, es que la gente, según lo que cada uno hace, o dijiste por ahí, el equivale a la estructura. Es la estructura, técnicamente se llama la estructura, donde decir qué puesto ocupa cada uno, dónde está cada uno. Ahora, ¿qué hace cada uno? ¿Hacia dónde va la compañía? Son las estrategias. Ahora, ¿qué piensa cada uno? ¿Cómo actúa? ¿Qué paradigmas tiene? ¿Qué creencias? ¿De qué estrato social es? Bueno, todo lo que se reúne en la compañía es la cultura, la reunión de conductas y comportamientos, la reunión de expresiones. Ahora, viene otro factor que son los comportamientos, las expresiones de la gente. Entonces, puedes decir que la comunicación es una necesidad humana vista desde los sistemas comunicantes en las organizaciones, y de ahí tenés mucho que hablar sin que te vas pues a teorizar ni a hacer una investigación a profundidad, sino a hacer un planteamiento que dé cuenta de la clase, que dé cuenta de cómo escribes y, repito, de eso que te inquieta, que es cómo la gestión del talento humano en una organización, en la comunicación organizacional, tiene manejo, tiene definición, y ahí al ladito de ese manejo está el administrador de empresas, aplicándolo o no aplicándolo. Me hice entender, Luisa,
y este es uno de esos temas en los que yo, como alguien me dijo, yo me entono y entonces como que me pongo a dar clase otra vez, pero es que es un tema muy interesante y quería focalizarlo. Tal vez por lo que me entoné, repito, no fui claro, o sí fui claro, Luisa. Sí, sí, profe. De todas maneras, dentro del trabajo, yo pues también, aparte de eso, hice una investigación que donde pude encontrar también como un experimento que se hizo acá mismo en Antioquia, en la Universidad Autónoma de Occidente, sobre la gestión humana y precisamente eso que usted me dice de la comunicación. No tiene necesidad que usted haga investigación, lo referencia y saca conclusiones y mira, es básicamente eso. Yo no trato aquí de desbaratar los temas, mucho menos de decir que yo me las sé todas, ¿no? Sino de orientar, orientar. Recuerden, de orientar para que ustedes puedan, en esa última etapa de la escritura, puedan tomar decisiones. Cambiar el título, focalizar o reafirmar, como decía Alejandra, que creo que fue quien preguntó, que el que está muy bien y lo deja así ya montado allá en el Dropbox o donde esté. Bueno, John Mario. Buenos días, mi nombre es John Mario Nao y el título de mi texto es Comunicación clara y asertiva, pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la organización. Esto trata sobre la importancia de la comunicación clara y asertiva para el correcto funcionamiento de la organización. Este tema surgió a raíz de varios problemas que se le presentaron a mi hermano en la cafetería Bolívar. Una comunicación inconclusa generó malentendidos y discusiones, y en últimas generó trabas para el correcto funcionamiento de las tareas dentro de la organización. Su objetivo es explicar el rol que juega el administrador como orquestador y responsable de hacer funcionar esta gran máquina llamada empresa, donde se debe hacer un buen funcionamiento, un buen uso de la comunicación para evitar confusiones y reducir la brecha de error en su funcionamiento. El sondeo lo realicé tomando en cuenta experiencias de personas cercanas, mis hermanos y varios familiares que trabajan allí, y varios estudios acerca de la comunicación, como el de Fleur, quien explica la base de una correcta comunicación, y también de un estudio hecho en Perú por Jesús Montt en 2014, acerca de la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. En base a esto llegué a varias conclusiones. El primero es que podemos realizar un paralelo entre organización y máquina, donde las personas que componen la organización son los engranajes de la máquina y la comunicación es como la lubricación y la alineación que propicia el correcto funcionamiento de esta. Por ello hay que situar a la comunicación como uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de la organización. También llegué a la conclusión de que independientemente del tipo de organización, se debe tener una comunicación clara, concisa, asertiva, ya que cada colaborador debe tener claro su tarea a realizar para así lograr un funcionamiento eficaz y eficiente. Todo ello se reflejará en la consecución de los objetivos propuestos. Si no se tiene una comunicación clara, se dará un caso al interior de la organización donde las funciones y tareas a realizar no estén claras, llevando al no cumplimiento de los objetivos. Bien. John, el título, revise ese título, está muy largo. Y fuera de eso, el título es pues como muy de definición. Entonces, en todo lo que usted dijo, hay varios títulos. El engranaje de la empresa. 2 puntos, sistema comunicante, por ejemplo. O el trabajo en equipo y la comunicación. La máquina del triunfo, la máquina de la empresa, por ejemplo. Algo así que defina todo lo que usted dijo. Ahí volvemos a lo que hemos visto, que es lo básico, lo fundamental, repito, no es una investigación profunda ni que ustedes planteen grandes autores, sino, pues muchos autores no, es que hagan el ejercicio. Entonces aquí volvemos a que John Mario parte del proceso de comunicación. La gran variable es el trabajo en equipo y plantea que en la cafetería Bolívar, es acá en el centro, ¿cierto? En Bolívar con San Juan, ahí junto a la Alpujarra. No, profe, esa es una de Marinilla. Ah, bueno. Entonces en esa cafetería hay gente trabajando. Se tienen que comunicar, incluso por lo que planteamos, una necesidad social, lo decía Luisa, es comunicar, sin comunicación no hay entendimiento, entonces, pero está el trabajo en equipo para lograr las metas. Entonces, eso me hace pensar que entonces el proceso de comunicación y las competencias del administrador hacen que el trabajo en equipo se facilite. Termine ahí, ya, déjelo ahí.
póngalo a la luz del sistema de comunicaciones y póngalo a la luz del modelo del modelo del proceso de comunicación y a la luz del trabajo en equipo. Ya con eso tiene usted para plantear un buen tema y comprobar todo lo que a su hermano le pasó allá, los reveses, los triunfos, todo lo que ocurrió como caso. Me hizo acordar aquí de un texto, usted mencionó un peruano, pero aquí hay un texto muy reciente de 2017 de la universidad, de unos profesores de la Universidad de La Sabana. Si usted quiere, John Mario, ahorita más tarde me escribe por el chat del grupo, no importa, y yo le doy la referencia del libro. Ahí hay un artículo exactamente que habla de esos términos que usted dijo. En ese artículo un profesor dice, vea lo que dice el profesor, dice, la empresa es una especie de máquina. La cadena, o sea, la cadena con sus eslabones, han visto la cadena de una bicicleta, ¿cierto? Esa es las estructuras organizacionales. Pero el piñón, perdón, esos son los procesos y las diferentes situaciones, pero el piñón en donde está la cadena esa de la bicicleta, o ese piñón es la estructura organizacional. Y el lubricante, o sea, la grasa, lo que hace que gire y que no se dañe y que incluso que se hagan los cambios y que eso funcione, el lubricante es la comunicación. Y comienza a hacer un esquema y plantea bien interesante. Entonces, si ese te puede servir y ya no vas muy adelante en tu artículo, yo te lo puedo aportar, lo puedes decir, pero a mí mismo me acordé, y es el mismo planteamiento, el sistema de comunicaciones, el trabajo en equipo, la buena gestión de la comunicación. Muy buen tema planteado, hay que hacerle sugiero hacerle las precisiones que le acabo de hacer John Mario. ¿Me hice entender? Sí, profe, más tarde le escribo porque aquí pasa lo mismo que puede haber pasado con Fernanda, que me entonía a hablar, entonces de pronto antes los confundo más cuando empiezo a hablar de autores y de la extensión del tema, de este tema tan rico que es la administración y la comunicación. Bien, lo escribe por el grupo del WhatsApp del grupo, no importa, yo ahí pongo o el texto del libro, la foto del libro para salir más rápido y usted lo busca, que creo que también está en internet. Es un texto que tiene muchos elementos de comunicación y administración, pero sobre todo de comunicación, y es de unos profes de la Universidad de La Sabana, Sabana Javeriana, una de las dos universidades bogotanas. Bueno, Andrea Monsalve. Gracias, John Mario. Andrea, adelante, buenos días, te escuchamos. Buenos días, profe y compañeros. El trabajo mío se llama La comunicación como un factor fundamental en el funcionamiento de una organización. Aquí en el artículo vamos a presentar por qué la comunicación es un factor fundamental. Se muestra un ejemplo de la empresa Bimbo y cómo se afecta la producción por una situación que puede parecer insignificante. También se explican los tipos de comunicación de manera ascendientes y descendientes. Mencionamos barreras de comunicación y el clima laboral. El objetivo es demostrar por qué la comunicación es un factor fundamental, de manera que al final se reconozcan puntos claves y los tipos de comunicación que se pueden usar. Aquí hago mención con Bimbo de una investigación que hice y encuentro que una barrera en la que salta la empresa, una barrera de comunicación es de tipo parcial o selectiva, porque el supervisor no le mencionó, pues tomó la información como si no fuera importante. También según un estudio de la comunidad laboral trabajando.com, universidad habla de que 1 de cada 4 personas valoran el ambiente laboral por encima de cualquier otro aspecto. Entonces llego a la conclusión de que para que haya buena comunicación, primero que tiene que haber un buen trabajo en equipo y buena comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos. Muy bien. Andrea, voy a decir otra anotación de un tema tan interesante. Ustedes saben que Bimbo es una multinacional y es mexicana, ¿cierto? Entonces ahí le tienes que meter la palabra comunicación como factor fundamental en una filial de la multinacional Bimbo, por ejemplo, a la hora de referirte ahí. ¿Por qué? Porque es una filial. Porque ese tema de la comunicación y la administración se ha tratado mucho desde el punto de vista de las filiales, y eso es un tema súper, pero eso ya sí es pues de investigación y es un tema, pero lo quiero referenciar acá para que hagas esa precisión. Me imagino que estás analizando el tema de la sede que ellos tienen en Itagüí, por allá yendo para la Estrella, en donde Bimbo, eso se llamaba primero Roma, lo compraron ellos y ahí funciona Bimbo. No sé si tienen otras sucursales en el país o en el Valle de Aburrá, pero entonces vas a analizar lo que puntualmente está sucediendo en una planta
de producción o distribución de esa Bimbo que correspondió a una filial, porque la filial es la filial Colombia. ¿Sí me hago entender, Andrea? Sí, profe. Le estás hablando en todo momento de comunicación interna. Muy bien la exposición que haces. Bajas desde la circulación de la información, ascendente, descendente, empiezas a hablar de los tipos de comunicación y comienzas a analizar, y lo planteaste ahí, cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos allá en Bimbo para sacar unas conclusiones y de esas conclusiones, unos resultados, perdón, y de ahí concluyes y haces la discusión final. Ese es el modelo también que en un momento dado plantea este ejercicio, que es, repito, es simple, simplemente plantear el problema, escribir y hacer uso de una búsqueda de información, ponerle elementos gramaticales, elementos sintácticos de oraciones y frases y elementos semánticos en cuanto a un mensaje que quiero dar, y una estructura porque empieza por la línea de autor, el resumen, las palabras clave, en fin, está muy bien planteado el tema, y me parece que está bien concreto. Si le pones piensas que estás hablando en todo momento de una filial y que estás hablando de un centro de producción o de un lugar específico, de una filial en Colombia, de esa multinacional que se llama Bimbo. Muchas gracias, Andrea. Ana Sofía. Buenos días, adelante. Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Ana Sofía Otálvaro, el título de mi trabajo es Comunicación, mecanismos para la construcción de la reputación organizacional. Lo que pretende mi trabajo es evidenciar la importancia y la relación directa entre la comunicación y la imagen y credibilidad en la empresa Falabella Colombia. La fuente de información que empleé fue el artículo de Yasmín Galvis y María Clemencia Silva, que se titula Comunicación, Reputación y Crecimiento Empresarial del 2016. En este se evidencia el impacto de las acciones de la organización y efectividad de los procesos en la reputación y su repercusión en los grupos de interés de la empresa. Mi objetivo es analizar los problemas de comunicación en Falabella, tanto en su estructura interna como en los canales de atención al cliente, que han llevado a perder la credibilidad de sus consumidores en la marca. En los resultados se evidencia que la compañía ha ido perdiendo su valor de marca, además ha desaprovechado su reconocimiento en el mercado para competir frente a otras organizaciones. A modo de discusión se plantean herramientas para lograr una comunicación asertiva y una buena gestión de los canales de comunicación que permitan recobrar la confianza de sus consumidores para poco a poco restaurar su reputación. Muchas gracias. Bueno, concreto, directo, muy influenciado pues por el artículo que leíste, que se te dio pues como la clave. Quiero que leas otros elementos, otros artículos, otros puntos sobre reputación. Resulta que cuando hablamos de comunicación y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de organización, hablamos pues como primero tenemos que hablar de identidad y de imagen. Entonces, si entendemos la identidad como lo que creo, como lo que yo quiero que crean de mí, o sea, los valores corporativos, y que eso al interior de la organización, los que creen mis empleados, esa identidad es la que va a generar el sentido de pertenencia, es la que va a generar el clima, es la que va a generar la camiseta que la gente se pone o no. Pero esa misma identidad, lo que yo digo que yo soy, lo que yo expongo en mis valores, cómo me defino, cómo me muestro, genera una imagen. Y la imagen es la definición de lo que queda en la mente de los públicos. ¿Sí? Está externos. La imagen es externa. El sentido de pertenencia es interna. Y las dos se derivan de la identidad. Entonces, Ana Sofía, tu tema, como lo has dicho, es canales de comunicación al cliente. ¿Sí? Muy externo. Entonces, y viene la reputación. La reputación es el grado de confianza que tienen acerca de mi marca, de mi producto y por consiguiente de lo que yo soy, ¿sí? Es decir, si yo cumplo o no cumplo, si no coincide o no coincide mi identidad con respecto a la imagen, es decir, lo que está en el interior de la mente de los públicos se contradice con lo que le sucede al público. Entonces, ese tema es bien, bien interesante. Como te digo, esto tiene una ventaja y es que tiene ya un artículo base. Espero que lo que escribas no sea tan base, que sea como una adaptación, sino que lo tomes de referencia y por eso digo, toma otros elementos, otros temas, otros artículos que hablen de reputación. Además, ese tema está muy de moda, muy vigente, porque con este asunto del aislamiento social, pues pedimos muchos domicilios, y entonces se han disparado esos casos del incumplimiento o no de estas empresas que entregan servicio en casa, llevan el producto hasta la casa.
Al final, pues no hay unas conclusiones muy contundentes, es porque el artículo se está escribiendo. La discusión tiene que ser como en los términos como te la estoy planteando, o sea, en el entorno, en lo que puede ir, en lo que ello implica. Pero aspiro a que con la corta orientación que te he dado, no solamente te motives a buscar, hacer esa diferenciación que hago entre partiendo la identidad, que es el sentido de pertenencia interno y que es la imagen, y que entonces la reputación vaya en ese nivel de la imagen y del mercado. La reputación es hacia el mercado, es hacia, y en las personas es hacia la sociedad. Entonces, que con eso le puedas dar una buena introducción y un buen despegue, y que también te sirva para que consultes otros papers u otros estudios donde hablen también de reputación y puedas pues darle mucho más alcance y puedas concluir mucho mejor. ¿Me hice entender, Ana Sofía? Sí, profe. Ya van como 4 o 5 trabajos, muchachos, en donde me entono, pues, pero es que son temas muy, muy, muy buenos, temas muy, muy trabajables y temas muy interesantes que los felicito que los estén trabajando. En este caso, vuelvo y digo, como por cuarta o quinta vez, no se trata de que hagan estudios a profundidad, ni mucho menos, sino que motivados por esos temas que son del quehacer de ustedes, administradores, y motivados por lo que vimos en el curso, se animen a escribir y hagan unos buenos productos, unos buenos papers o artículos científicos. Lorena Henao. Buenos Adelante, días, muchas gracias. profesor y compañeros. Antes de empezar, digo pues que soy consciente y de acuerdo a las apreciaciones que se de otros compañeros, que tengo pues algunos errorcitos, como por ejemplo poner investigación, ya que pues no era una investigación, aunque sí un acercamiento. Y que la mayoría de mi escrito es como muy en pro al foco que yo escogí, hasta en el título pues lo puse. Entonces, se llama Importancia de la comunicación en factores como la confianza, autoestima y procesos de formación del personal en Medio Oriente de Auteco Mobility. Resumen, la investigación busca hacer una revisión bibliográfica de la importancia y papel que toma la comunicación en los procesos de formación del personal y cómo esto puede ser un factor determinante en la creación de lazos de confianza y en general de la autoestima de todos los colaboradores en cualquier nivel jerárquico dentro de una compañía, y hacer una aproximación desde el punto de vista teórico al CEDI de Auteco Mobility. Mi trabajo se desarrolla como en varias fases. En la primera se plantea una metodología de comunicación asertiva que fortalezca las capacidades de los colaboradores y líderes, una metodología que podría ser aplicable a cualquier organización. Después de esto, como di el contexto de Auteco, más o menos de lo que se iba a trabajar. La segunda fase fue explicar cómo se supone que se aplicaría esta metodología anteriormente desarrollada en el CEDI. Después, en la parte de resultados, escribí lo que se esperaría respecto al aplicar eso en cuanto a la situación. No es algo concreto por lo mismo, pero sí como algo que se espera. Para finalizar puse unas conclusiones muy generales en cuanto al tema autoestima, confianza y cosas así entre ellas que la manera en la que se preparan los integrantes de una organización, tanto activa como psicológicamente, son factores que influyen en el nivel productivo. La comunicación es un elemento causa-efecto de la confianza, autoestima y buenos procesos de formación de personal en una organización. El principal documento que usé fue el de Moreno Eduardo, 2017, la influencia de la comunicación interna asertiva en el fortalecimiento de valores organizacionales de confianza en la empresa Andi Constructora Andina, limitada sede de Quito, para el último trimestre de 2016. Muy bien, Lorena. Sí, es el profesor Eduardo Moreno, que es de Fasecolda, de Incolda, y ha sido pues rector de universidad. Yo lo he leído a él. ¿Sabe por qué tiene esos 3 elementos? Que yo le voy a decir que cogiera uno solo y con ese es basta y suficiente. Es porque usted se fundamentó en ese trabajo. Es válido, siempre y cuando usted no se enrede, no deje planteado. Entonces, ¿qué le pido? Que en su estudio lo acople al caso de Auteco, que creo que fue, si le entendí mal, y que lo ajuste y plantee esos factores como el sentido de buen clima, de buena confianza o de generar, mire que el trabajo dice valores, y los valores generan identidad, y la identidad hace que se genere un buen clima también, o sea, estar contentos, estar con buen sentido de pertenencia. Entonces eso tiene que ver sobre todo con, pues, en parte de la gestión del talento humano, gestión de talento humano dentro del área de organización. Pero entonces la comunicación, ¿cómo la comunicación puede generar confianza? Es un tema.
cómo la comunicación puede generar mayor efectividad en los procesos de formación y cómo la comunicación puede generar mayor orientación, mayor ubicación a la gente. Son 3 temas que se podrían tratar en un solo artículo, uno por cada uno. Ya elegiste que digamos que estas son las 3 variables, repito, para que él llegue a la autoestima y que la autoestima aporte a la generación de valores institucionales. Los valores institucionales es un tema que nos hemos equivocado a lo largo del tiempo, hemos ido evolucionando. Los valores institucionales, estamos hablando de misión, visión, los valores como tal, la mega que tienen las empresas. Entonces, primero, los japoneses dijeron, no, pongamos la misión y la visión bien grande en un tablero a la entrada de la empresa, y eso hace que la gente se la grabe, y si se la graba es porque la va a hacer. Pero resulta que dijimos que no, el tema es que la gente, primero que la gente tenga autoestima, es decir, que la gente esté bien comunicada, que la gente esté bien valorada, y si eso pasa, la gente asimila los valores. Es algo como eso. Entonces vuelvo al comienzo, es bien planteado, tiene buen planteamiento en cuanto a que está fundamentado en ese artículo. Entonces tenga cuidado, primero, que lo que usted escriba no sea tan parecido, que sea pues una adaptación. 2, que si está planteando las 3 variables con las que está fundamentando el planteamiento, que son las que tiene el artículo, repito, partiendo de la autoestima para fortalecer los valores corporativos o institucionales, que eso no le enrede, pero si lo trata, entonces fíjese bien, que si lo adapte bien, si lo trate bien, lo mire bien desde su mirada, desde su punto de vista en Auteco, y sugiero que otros autores más, donde eso amplíe ese panorama, para que tenga más riqueza lo que usted escriba, más riqueza en cuanto a que sea más original, más suyo, más un planteamiento, y volvemos a decir que no es una investigación. Ahora, Lorena, cuando eso le pase, no comience diciendo que de pronto su texto no llene la expectativa, en vez de decir, no arranque diciéndole a la gente que la está escuchando qué le puede faltar, deje que la gente mire si le falta o no, ¿cierto? Porque uno a veces en medio de los nervios uno justifica, no, de pronto no estaba preparado o mi artículo no llena, no lo diga, láncese al agua con él y los justifica, porque es como si uno llegara, yo lo llamo vulgarmente mostrar el roto en la media. Cuando a alguien se le rompe una media, si son de las medias veladas, que eso ya no se usa mucho, pero se tapan para que no los vean y no se preocupan en mostrarle a todo mundo que qué mal que me quedó mi pinta porque se me rompió la media, no. Uno trata de remediar. Entonces aquí es como si uno arrancara mostrando la falencia, pues y no, estamos hablando de oportunidades de mejora y estamos hablando de hacerlo bien. No me preocupe, Lorena, que está muy bien. Ya usted aclaró que no es una investigación. Las recomendaciones que le doy solamente, vuelvo y juega lo que dije ahora, me emocioné con este tema también. Lorena, está claro, orienté. ¿Me hice entender, Lorena, con lo que orienté? Claro que sí, profe. Es que se había entrecortado. Muchas gracias. Listo. Oscar. Adelante, Oscar. Profe, buenos días. Y buenos días. Me dan un momento, por favor. Yo arreglo un inconveniente con mi mouse que no me quiere leer. Bueno, entonces hacemos algo. No, ya lo Ya, bueno, hágale pues. Muy bien. Qué bueno. Compañeros, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Adelante, Oscar. Profe, compañeros, muy buenos días. Mi trabajo tiene como título ¿Cómo afecta la comunicación por parte del gerente a la eficiencia y el ambiente laboral de una MIPYME? Resumen, el gerente es el individuo sobre el cual recaen las mayores responsabilidades dentro de la organización. Además, las habilidades comunicativas y la inteligencia emocional de los gerentes cobran gran importancia en las organizaciones de hoy día, algo que no se veía anteriormente. Nos vamos a las palabras claves y tenemos la ineficiencia, gerente, comunicación, habilidades comunicativas e inteligencia emocional. Objetivo. Mi objetivo principal es ejemplificar la forma correcta de comunicarnos en un entorno organizacional y brindar posibles soluciones a problemáticas relacionadas con la mala comunicación. Marco teórico. La comunicación ha sido el principal socio de nuestra empresa como sociedad. Nos ha permitido diferenciarnos de las demás especies y sobreponernos a ellas. Y aquí voy profundizando un poquito más en el tema en el marco teórico. Ahí también tengo unas referencias. Vamos a la metodología. Haciendo uso de las plataformas digitales, extraeré la información pertinente a este tema para darle sustento teórico a mis afirmaciones empíricas. Además, narraré un caso
particular en el cual es posible evidenciar los efectos de la comunicación de ambos tipos, tanto mala como buena, dentro de una MIPYME antioqueña. Desarrollo, y aquí en el desarrollo nos sumergimos en el tema y narro el caso, que es un caso muy bacano, pues se puede aprender mucho de él. Vamos a la discusión. Tras estudiar el caso y leer documentos relacionados con el tema, he encontrado que la comunicación por parte del gerente afecta tanto positiva como negativamente a la eficiencia y el ambiente laboral de una organización. Otro resultado de mi trabajo fue comprender que el estilo de comunicación que debe utilizar el gerente es aquel donde tanto él como sus colaboradores estén al mismo nivel. Conclusión. Las organizaciones pueden experimentar cambios beneficiosos o perjudiciales de la mano de su gerente, y para garantizar que las cosas se realicen de la mejor manera, debe de comunicarse eficientemente. Para hacerlo y crear un ambiente laboral que sea tanto grato como eficiente, debe tratar a sus colaboradores con respeto y amabilidad, procurando hacer uso de la comunicación igualitaria. Por otra parte, concluyo que las habilidades técnicas no son suficientes para ser un buen gerente, debido a que las habilidades comunicativas e inteligencia emocional tienen un peso semejante a las mismas. Para finalizar, afirmo que una buena comunicación dentro de las organizaciones es garante de eficiencia y un buen ambiente laboral, mientras que la mala comunicación es garante de ineficiencia y mal ambiente laboral. En referencias tengo una página de internet, Aciertaut, un libro de Hadler 2005, Avendaño 2014 y Montolio 2018. Muchas gracias. Muy bien. Ahí hay un asunto, ahí está lo siguiente, miren. Está hablando de inteligencia emocional. Entonces, podría centrar su escrito sobre la inteligencia emocional y su relación con algo que se llama la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística hace que la comunicación sea más asertiva, sea en positivo, sea motivante, incluso sea del directivo para poder dar mensajes positivos. Ese es un asunto y podría estar planteado por ahí. Pero planteando que sea eficiente y que sea una MIPYME. No escuchamos el caso por cuestiones de tiempo. Sugerencia, sea más concreto en lo que escribe y en lo que habla, porque está hablando de todo y un todo y es muy genérico. Cuando dice, y tengo un caso, y dice, y entonces es muy genérico en algunas partes. Pues, ahora, acuérdense, ineficiencia no, hable de eficiencia en vez de ineficiencia, no hable en negativo, en los títulos, en lo que dice, siempre proponga. Pero después, por ahí hablo de ineficiencia en el título, pero entonces ya con el tiempo empezó de eficiencia. Cuidado con los términos bueno y malo. Te digo, una comunicación buena y una comunicación mala. No, una comunicación eficiente o una comunicación efectiva o una comunicación asertiva. Aquí entonces vamos a hablar todo el tiempo del tema, que es un tema muy bueno también, un tema pues muy completo, muy aplicativo, no bueno, muy aplicativo, muy coherente con lo que está pasando en las organizaciones, y es el tema emocional de los dirigentes. Entonces, la inteligencia emocional, y eso tiene que ver con la neurolingüística, con la programación, y tiene que ver con el tema pues que trabajan. O trabajar todo el tema de cómo el sistema de comunicación, cómo los procesos se puede apoyar en todo el tema de barreras, circulación de la información para que sea eficiente y hacerlo más palpable, que es de una MIPYME, y concrete cuál. Es posible que el caso que usted dijo que es bueno, que es un caso coherente, que es un caso que es interesante, esté ahí, solo que como digo no lo leímos hoy por no lo referenciaste. Se nota que lo preparó, ¿cierto? Esa palabra ineficiencia está en las palabras clave, ¿sí? No lo ponga, porque ni en el título, en las palabras clave, ponga eficiencia, pero ustedes ahí no dirían acción organizacional o eficiencia comunicativa. Eso es lo que encuentro, hay que concretarle, está completo, tiene trabajo, pero hay que concretarle, ser asertivo en la misma forma como lo entrega. Eso es lo que encuentro, Oscar, ¿sí? Para que lo mejore lo que escribo. Muy bien. Sí, señor, ya lo va a pulir, pues bien. Muchas gracias. Listo. Alejandro Torres. Más adelantico está Alejandro Giraldo. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Muy buenos días. Buenos días todavía. Buenos días, profe. Mi nombre es Alejandro Torres Gaviria. El título de mi trabajo es La comunicación interna en las organizaciones. En el tema lo que hice fue definir la comunicación organizacional, comunicación interna, y también lo que hice fue plantear un problema de comunicación dentro del área de tráfico de la empresa Ruta Segura. La metodología que usé, pues la tomé del paper, la comunicación interna como herramienta indispensable de la administración de empresas, realizado por Harold P., Reyes E. y Montaño M. en el 2017.
el objetivo de mi trabajo es alcanzar la solución de los graves problemas de comunicación que existen en el área de tráfico de la empresa Ruta Segura mediante la implementación de diversas propuestas que pueden contribuir enormemente a la solución del problema. Los resultados que hice fue básicamente exponer las herramientas para solucionar ese problema enfocadas en conseguir la solución del mismo, y la discusión lo que hice fue pues tratar más los puntos negativos de estas herramientas para poder generar como un contraste. Y la conclusión pues que pues fue una conclusión general de todo lo trabajado a lo largo de mi escrito. Eso es todo, profe. Alejandro, ¿cuál es el problema concreto que el área de tráfico de la empresa Ruta Segura tiene? El problema concreto. Sí. O sea, te los pongo pues aquí un resumen mío, ¿cierto? No, dígamelo en sus palabras. En 2 palabras, ¿cuál es el problema de comunicación concreto que hay o el problema de pimiento que hay? La desinformación. Pero bueno, entonces viene. El tema está planteado, pero general, abierto. Entonces vos decís, el problema que traté es un problema de desinformación y es un problema que está sucediendo. La conclusión que saqué es que si aplico bien lo que escribí, entonces voy a mejorar el problema. Entonces es muy parecido pues como a un juego de palabras en donde no hay mucho concreto. Entonces en el escrito tenés que concretar, cerrar el problema, focalizarlo. Si está focalizado, digamos que el título es comunicación interna en las organizaciones, es un título que yo lo llamo comodín. Entonces, resulta que no va a hablar de comunicación interna, va a hablar de la incomunicación o el problema, pero todavía no has definido el problema. Entonces, habla en el título desde el mismo cuál es el problema. Por ejemplo, reprosos por desinformación en el área de tráfico de una empresa de producción. Ese es el tema, pues. Entonces empezás a tratar lo que dijo el uno, que dijo el otro, y lo planteás desde lo conceptual. El conceptual es el proceso de comunicación, el proceso de retroalimentación, el proceso de cómo se transmiten las órdenes. Puede que ahí ingrese o se haga aparición el tema de las competencias comunicativas del gerente, pero hay que concretar mucho, Alejandro, y sobre todo que en el discurso que leíste hoy es un discurso muy genérico, pues no, nada concreto, nada ni conceptual ni de definición. Con esto que le estoy diciendo, no le estoy desbaratando el tema, no espero que se desanime, antes que se anime a que lo concrete más. Una forma es, devuélvase a lo que hicimos en el parcial cuando usted definió bien el foco y definió bien el problema y lo describió. Y otra forma es, consulte fuentes de información tipo paper, donde el tema de desinformación en áreas de producción sea planteado, o donde el tema del proceso de comunicación y la eficiencia productiva sea planteado, para que usted pueda aproximarse más, y todo lo que usted diga y define en sus palabras sea más concreto, sea menos etéreo, pues, más fuerte. ¿Me hice entender, Alejandro? Sí, señor, sí, señor. Muy bien. Jocelyn, buenos días. Adelante. Buenos días para todos. El título de mi escrito es La empresa social y su reto comunicativo frente a las TIC. Inicialmente planteo el problema de comunicación en Fundación Saciar, una institución de ayuda humanitaria que en su área de gestión humana continúa operando con procesos manuales que se convierten en ineficientes, ya que ralentizan la comunicación entre los colaboradores y las personas externas a la organización. Planteo que el líder de esta empresa es el indicado para iniciar estos procesos de innovación, porque aunque la institución no tenga un ánimo de lucro, no significa que no haya posibilidad de su actualización frente a las tecnologías. El objetivo es entonces identificar enfoques y estrategias de comunicación que aporten al fortalecimiento tecnológico en Fundación Saciar, partiendo de un rastreo fundamental sobre las TIC en las empresas sociales y en el área de gestión humana. Como resultados, en la primera fase de búsqueda de información, me fundamento en el artículo de blog del autor Jaume Albaiges y en otro artículo de blog con autor corporativo Coaching Tecnológico. A partir de estos obtengo información sobre que para muchas organizaciones sociales es un gran problema la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías y que además los líderes son quienes deben asumir estos retos debido a que por lo general los integrantes de la organización no tienen conocimiento sobre las TIC y tampoco cuentan con los recursos económicos y técnicos necesarios para implementar este tipo de iniciativas.
En la segunda fase de búsqueda de información evidenció diversas herramientas tecnológicas que destaca una investigación realizada en la Universidad del Valle como apoyo a los procesos del área de gestión humana en las organizaciones, que pese a no tener un enfoque directo con las empresas sociales, pueden ser adaptadas a las necesidades de comunicación que presenta la Fundación Saciar. Ya como discusión y con base en la información consultada, confirmo mi planteamiento inicial que asegura que a nivel organizacional, el líder de la fundación podría mejorar la comunicación entre los miembros de la organización por medio del uso de las herramientas TIC que se especifican en la investigación realizada por la Universidad del Valle, las cuales no implican un alto costo en su adquisición. Muchas gracias, Jocelyn. Me parece que el título, como dos o tres que he escuchado acá, es totalmente asertivo. Incluso me devuelvo 20 años en la historia cuando yo fui representante legal de una empresa, entonces le decían que era sin ánimo de lucro. Y detrás de ese sin ánimo de lucro, la gente piensa que esas fundaciones son con ánimo de pérdida. Y resulta que es una empresa. Muy bien, no sé de dónde sacar, pues ya está muy de moda, pues, y no sé dónde lo adquiriste, pero excelente el tema de empresa social. Es que las fundaciones son empresas. Entonces, vista desde ahí, tiene un gran reto frente a las nuevas tecnologías. Y en los objetivos dijiste muy claro, y ya se asoma el resultado. Debo aclarar que hay dos momentos, uno que es la usabilidad y el otro que es la conectividad. Todos los modelos desarrollistas, todos los modelos pues, exactos de competencias duras hablan de la usabilidad. Perdón, de la conectividad, es decir, si hay conexión, si hay equipo, si hay buena instalación de UNE o de Claro, para nuestro caso, entonces la gente funciona. Y eso no, eso es totalmente mecánico y totalmente desarrollista. Y hay otra que es en la que estamos trabajando, entendí, que es de las competencias blandas, es de la comunicación, es de la relación, que es el de la usabilidad. Y es que tanto la gente asimila, que tanto la gente sabe usar, que tanto la gente se motiva, que tanto la gente interactúa, que tanto la gente le da sentido. Yo lo decía al comienzo del curso. Si yo me dedico a dar clase y solamente a mirar la pantalla y entregar documentos y ustedes a mandar y yo a calificar, pues digamos que todos felices, ustedes pagan el semestre y está la nota, pero el tema más aún es hacer este tipo de foros como el que estamos haciendo, es que nos escuchemos, es hacer procesos como ahí están las notas, revíselas, mire bien, y eso es interacción. Y a veces la gente no está satisfecha, otra vez está muy satisfecha, otras veces no, pero todo eso es lo que genera eso, y en la virtualidad hay que hacerlo, y la gente tiene que motivar, y el uso de esas herramientas, repito, no solamente pasa por tener buenas herramientas, sino todo el tema del sentido del talento humano de la gente. Jocelyn, otro de los temas pues que me gusta y que puedo pues aportar. Ahí está, pues lo mencionaste, el tema de innovación. Yo lo bajaría mucho más al tema de simplemente comunicación, motivación, cómo comunicar, esas estrategias comunicativas para que la gente utilice bien las herramientas y se motive a utilizarlas y sea eficiente con esas herramientas. Listo, profe, muchas gracias. Me hice entender, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Creo que en el libro que le voy a recomendar a John Mario, en esos textos, también hay algo sobre ese tema de TIC y organizaciones, de hace como 3 años o 4, que es el libro. ¿Sí? Muy bien. Alejandro Giraldo. Buenos días, profe y compañeros. El título de mi trabajo es ¿Cómo la comunicación es afectada por la naturalización de la explotación laboral? El trabajo lo comienzo desarrollando, definiendo el término de explotación laboral y cómo esta se da por diversas causas sociales y organizacionales, las cuales pues pretendo discutir y reflexionar acerca de las que tienen que ver con la comunicación y la administración. Pues para que dentro de una organización se propicie la comunicación asertiva y eficaz, dentro de su ambiente organizacional se debe de necesariamente fomentar y practicar el respeto entre los individuos que conforman esta. Y ciertamente esto no sucede cuando ocurren estos casos dentro de explotación laboral dentro de una organización. El problema que lo tomé desde el artículo que escribió una amiga exponiendo la explotación laboral que se realizaba de manera sistemática a los practicantes en la empresa donde ella hizo la práctica. La metodología del trabajo, el trabajo está hecho en base primeramente de la definición de explotación laboral. Luego
lo baso este escrito en la diferenciación que Fernando García y Sergio Guilén realizan en su trabajo, cuáles son los efectos que produce el acoso laboral en ambientes laborales, acerca de cómo el acoso comprende mucho más que el hecho que busca fines tales como el despedir o degradar a la persona, y cómo estos son capaces de alterar diferentes aspectos de la vida, tanto para el que las practica como para el que las sufre. Y por último, tengo presentes las consecuencias que Vanessa Barrado y Jorge Prieto mencionan en su artículo El acoso laboral como factor determinante en la productividad empresarial. Entre los objetivos tengo proponer una reflexión acerca del por qué y el cómo son realizados los actos que por definición son explotación y maltrato laboral, y su afectación en la práctica de la comunicación dentro de las organizaciones y las empresas. Aparte, también entre los objetivos tengo que resaltar los elementos básicos de la comunicación asertiva y efectiva y cómo estos son prácticamente pisoteados con los actos que comprenden la explotación laboral. Entre las conclusiones, tengo cómo estas acciones pueden ser prevenidas gracias a una cultura de respeto y, redundantemente, de prevención dentro de las organizaciones, además de también resaltar los elementos que una organización necesita para que se dé la comunicación asertiva y efectiva, tales como que los individuos que se desenvuelven en estas sean respetados y valorados, y pues aparte de ser respetados, respetar, y aparte de valorar, aparte de ser valorados, valorar entre todos. Pues de lo contrario se tenderá a crearse problemáticas tales como las de creer que tener el derecho a explotar y maltratar a una persona simplemente por tener la idea de que por una formación o un puesto mayor que el otro me permite hacer cuanto me plazca con este. Muy bien, Alejandro. Este es un tema, yo no acostumbro limitar, doy términos de referencia. No acostumbro imponer y mucho menos descalificar, doy sugerencias y es lo que estoy haciendo. Alejandro tiene un tono supremamente asertivo del tema de la reflexión y él lo aclaró en todo momento, no es una investigación, es una reflexión. Luego este escrito que va a presentar Alejandro ya no es de carácter tanto argumentativo, sino propositivo reflexivo, lo cual no hace que salga pues de lo que propusimos, ¿no? Entonces no se va a parecer mucho a un paper, pues porque no va a tener un modelo conceptual, ¿no? Va a tener unos conceptos en los que va a apoyar sus opiniones, pero así todo debe tener pues un rigor de escrito, debe tener línea de autor, debe tener un resumen y debe plantear pues como unas consideraciones preliminares en lugar de los conceptuales. En este caso, los autores, las lecturas previas y las experiencias y lo de tu compañera que practicó en alguna parte, en un sitio, en una empresa, y va a tener al final unas conclusiones más que unos resultados y más que una discusión, unos llamados, dentro del motoflexión, pero sigue siendo muy interesante, debe tener también referencias, citas, y quiero también que lo cerres, porque esa reflexión, de hecho yo te dejé que hablaras como a varios de ustedes, porque pues, el tiempo se pasó hace rato, pero es porque es muy interesante, tu tono, la forma como lo planteas, el tema, y yo estoy ya de entrada logrando lo que quiero, y es que ustedes se me entusiasmen con un tema y eso los entusiasme a escribir. Esa es la evaluación, eso es lo que hacemos en este curso taller, no imponerles a ustedes. Pero entonces sí sugiero que, a ver, empezás hablando de explotación laboral, pero después aparece el tema de respeto, pero después el tema de, aparece uno que no lo dijiste, pero yo lo interpreté así, la manición. Todos tres son una persona muy hábil, la comunicación es como los elementos de la naturaleza, se pueden emplear bien o mal. Entonces la comunicación, claro, uno a través de la comunicación puede explotar, incluso puede incluso segregar, puede discriminar y a partir de la discriminación mantener al otro bajito, mantenerlo apagadito para poderlo explotar. O uno a través de las frases o del trato puede ser respetuoso o irrespetuoso. Pero uno también puede, dando suficiente información o dando mucha información para confundir, manipular. Todas tres van a esa reflexión de, bueno, ¿qué está pasando en las empresas? Entonces yo diría que más que el tema de explotación laboral, el título de tu reflexión va como por, bueno, ¿qué puede utilizar de forma, pues no es el título, va a plantear para que lo titules? Todo esto lleva a que tu reflexión es, hombre, ¿cómo la comunicación, un administrador malintencionado, cómo la comunicación puede ser utilizada de forma
de forma maliciosa, no sé, no tengo en este momento la palabra, por un administrador, repito, para explotar, para irrespetar, para manipular, para desinformar, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la comunicación sea un factor supremamente importante, no solamente en las organizaciones, sino en la mediación de las relaciones de la gente. Alejandro, interesantísimo tema, solo que le das a dar foco para que no se abra a toda esa cantidad de reflexiones y el artículo no quede como en punta, o no quede pretendiendo ser un paper sabiendo que es un escrito tipo reflexión. Soy claro, me hice entender. Sí, claro. Sí, profe. Y lo valoro mucho, y lo valoro mucho, y me parece que es pues por ahí por el lado que yo te estoy orientando. Sí, claro, pero yo tenía esa duda porque precisamente desarrollando el tema que pues propuse, me di cuenta de que el tema no era como el más acertado. Entonces No, el tema sí es acertado. Lo que pasa es que tenés que clarificar que es un artículo de tipo propositivo reflexivo y ya, y eso está bien. Ahora, lo que sí tenés que hacer, incluso reflexionando, es concretar, dar foco, plantear el problema, tener buenos referentes conceptuales, incluso ahí es muy perceptual, muy de opinión pública, ¿cierto? Y plantear y terminar reflexionando, recomendando, dejando comprobaciones y dejando como preguntas, y eso es válido también, pero también tiene referencias, tiene citas, tiene línea de autor, puede tener resumen, un escrito. ¿Qué más va a listo. agregar? Ya entendí. Listo, Miro profe, con gracias. profundo respeto ese tipo de ejercicios y les digo, ya terminando, aquí no encasillamos a nadie ni amarramos a nadie. Alejandro se atrevió a salirse bueno, no va a hacer un tipo de investigación. Bueno, es que el tono le dio y estamos aprendiendo. El escrito de él va a ser un escrito reflexivo y él todo el tiempo lo dijo. Estoy reflexionando. Muy bien, Alejandro. Sara, adelante, escuchamos. Buenos días a todos. El título de mi trabajo se denomina La comunicación como aspecto fundamental para la efectividad productiva. Me enfoqué en el tema de cómo los ámbitos lingüísticos desarrollados por los gerentes o administradores pueden influir tanto positiva como negativamente a la efectividad productiva de la organización. Como ejemplificación tomé una organización con un inestable sistema de comunicación entre administrador y empleados. Durante la parte de la investigación me guié en un estudio denominado La comunicación para la efectividad laboral, planteado por varios investigadores de varias universidades y estaba en una revista económica de carácter internacional, en donde se hace mucho énfasis en cómo la comunicación interna de la organización es fundamental para el alcance de los objetivos, especialmente para el alcance de los objetivos de productividad. También hablo de algunas teorías, por ejemplo la de Etkin y Swartin en el 2005, teorías que plantean cómo el lenguaje de una organización se moldea según a la unidad que pertenece. Entonces, hablo también de algunas teorías que nos hablan acerca de cómo investigadores tratan de resolver esa incógnita que de hecho todavía se tiene, y es de cómo seguir mejorando la productividad en una organización, porque es uno de los aspectos fundamentales de una organización para poder continuar con su crecimiento. También hablé acerca de la importancia de conocer el tipo de público, tener claridad y dar instrucciones concisas, y las herramientas de comunicación como el uso de la motivación o sentido de pertenencia entre el equipo de trabajo. Y para finalizar, resalté que la comunicación conserva el poder de mejorar o debilitar a las organizaciones a partir de todos los ámbitos que dije anteriormente. Y ya. Muy bien. El título tiene algo de comodín. Aspecto fundamental. Pues, si uno va a decir la comunicación en la productividad, bien, pero ¿cuál es la pregunta que usted se hizo? Hombre, ¿cómo la comunicación aporta a la productividad? Es decir, al crecimiento o no de una empresa. Ese es el título. Puede ser en signo de pregunta. ¿La comunicación aporta a la productividad de las empresas? Y usted empieza a decir en el texto que es un factor fundamental. Y dice por qué eso es fundamental, y dice por qué es el eje de la gestión, y dice que entonces lo tienen que ejercer todos, que el líder, que el gerente. Entonces yo cambiaría el título al foco y le daría foco. Ahora, no me queda claro en qué empresa o en qué situación sería muy bueno, aunque si lo haces ahí, pues bien, lo estás planteando. Ahora, ahí surgen el tema de la relación, que tú utilizas otra palabra, ¿cierto? El sistema de comunicación o las relaciones entre la gente.
los programas de formación, los programas, todo lo que pasa. Puedes tomar 2 o 3 procesos, pero este tema es un tema interesante, pero que le falta darle foco, concreción. Lo planteaste bien, pero lo puedes concretar mucho mejor. Se nota que investigaste, que has leído. Para mí, el título y el tema es comunicación aporta a la productividad de las empresas. Otra forma, es decir, las competencias de un gerente que comunica bien está enrutando a su compañía a la productividad. Por ahí es el asunto, la afirmación. ¿Me hice entender, Sara? Sí, profe, muchas gracias. Concrételo por ahí. Bueno, ya no hay más turnos acá. ¿Quién más desea hacer uso de la palabra? ¿Quién falta por intervenir? ¿Quién más debe intervenir? Me falta Simón Vergara. Simón, te escuchamos. Estás en la sesión, pero no pediste la palabra. ¿Vas a exponer tu trabajo? ¿Vas a compartir? ¿Se te olvidó inscribirte? Te invito a que hagas la presentación. Y repito, además de Simón, ¿hay alguien que esté que no haya hecho uso de la palabra? No sé si Simón tiene problemas con el micrófono, entonces escriba en el chat para ponerle acá la intervención, está en la clase, para que haga la socialización, para que nos cuente sobre su ensayo, su artículo final, que es el trabajo que estamos haciendo hoy en la socialización. No sé si Simón está conectado, pero no está en la clase. Por aquí está Simón, cierto que está Simón, pero no lo... Bueno, entonces aquí va a registrar a Simón, no está, pero no hay sustentación de parte de él. Para el caso de Simón y para quienes no se hayan conectado y vean la grabación, tienen la opción de montar en el Dropbox un comentario corto, que sea de 1 minuto más o menos, escrito, donde hagan su intervención acerca de su socialización. Y pues no es igual de efectiva, pero podemos valorarles, doy esa oportunidad. Si ustedes abren en Dropbox la carpeta donde está para subir el trabajo y para subir el comentario del día de hoy, si es que tuvieron problemas para conectarse. Y en el caso de Simón, pues yo lo llamo, pero no está. Bueno, aquí está, tiene problemas con el micrófono, entonces haga lo que le estoy diciendo para que valide su intervención del día de hoy. Muy bien. Un comentario final de ustedes, entonces, en cuanto a la sesión de hoy, ¿qué nos deja la sesión de hoy? 2, 3 comentarios para que nos vamos, estamos ya casi sobre el tiempo, pero pudimos escuchar las 18 intervenciones, 19 personas en el día de hoy, y pudimos escucharlos a cada quien. Yo particularmente les anticipo, fue gratificante tanto, yo creo que se me notó, muchachos, que en unos temas me emocioné y empecé a hablar y a dar como la clase, ya no de comunicación, sino de temas gerenciales, con la transversalidad de la comunicación o del tema, pues, de estructuras organizacionales. A ver, aportes. Bastante interesante como un tema que hemos asentado como la comunicación puede tener tantas facetas y puede traer tantos problemas como soluciones. Problemas como soluciones, sí. Recuerden, ustedes deben montar el texto de su artículo, de su ensayo a Dropbox, ¿cierto? Si por alguna circunstancia usted no utiliza Dropbox y siempre ha utilizado Classroom, lo pone en Classroom, teniendo el cuidado, las precauciones que siempre hemos hecho, no lo monte como comentario, como un archivo de Word, verifique que sí subió. Segundo asunto, por alguna situación no pudo participar en esta sesión, es decir, no está en la grabación, no estuvo en la sesión o no pudo participar, puede mandar, si quiere, pues que sea más integral su valoración, el comentario equivalente a la intervención del día de hoy a Dropbox en un texto de Word, no como comentario, ¿sí? Y lo mismo en Classroom, si lo va a subir. Bueno, más comentarios sobre la valoración del día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué se lleva de la clase de hoy? ¿Qué aprendió? Yo le reitero, yo aprendí de miradas, de la comunicación, nos escuchamos, Paola. Bueno, yo de la clase de hoy pude notar que la comunicación se desenvuelve en muchos factores psicológicos. De los diferentes trabajos mencionaban aspectos como confianza, miedo, y discriminación, de todo tipo. Y era increíble pues cómo la mente tiene ese poder para afectar en todo y cómo lo desenvuelven y crean soluciones tan llevaderas para ese tipo de problemáticas. Pues me parece que
fue un gran trabajo de estructura. Sí, ahora por ahí mencionaron necesidad social, la comunicación. Uy, bueno, la reputación, un tema tan interesante. Hubo gran variedad de temas y muchos trabajos muy buenos. Hay trabajos que prometen unos buenos escritos. ¿Alguien más? Bueno, entonces, recuerden, suban un comentario, un trabajo, lo suben a una sola plataforma, no en dos, no dupliquen. Lo otro es no me llenen las plataformas de diferentes trabajos. Entonces, no suban una partecita en una parte, otra en otra. Si va a subir el parcial, lo sube en Dropbox y sube el trabajo y el comentario. Si lo va a subir en Classroom, sube el trabajo y el comentario en el mismo sitio. Bueno, y las otras dudas que nos surjan, les agradezco a través del grupo de WhatsApp. Yo ahorita aspiro a ponerles esta clase grabada, como siempre lo hago. Bueno, ya hoy yo hoy quiero reiterar de manera especial estas fechas. Las voy a dejar, voy a terminar incluso pues como con ese llamado, muchachos, para que no se nos olvide, para que yo sé que a veces uno se le olvida, me nota o ténganlo en cuenta, de los plazos. Casi que hoy no es la última vez que nos vemos, porque ya estamos pues como, ya son una clase que la vamos a emplear en desatrasarse, en mirar, y si no, entonces en pulir bien ese final, hacer. Yo soy consciente que un final, un trabajo de esos, y lo he vivido aquí, ustedes no se inventaron eso ayer, ni antier, ni la semana pasada, todos trabajaron desde el parcial. Entonces miren los resultados. Entonces en esa misma medida, si yo les hice que hicieran unos ajustes, les dije, es muy bueno que tengan todo el tiempo. Digamos, esta semana le dan una miradita, vuelven y ajustan la entrante, y ya cuando en el tope del 30 de noviembre, sino por allá finalizando la otra semana, 27, 28 de noviembre, suben su trabajo. Sugiero que lo lean antes de mandarlo bien nuevamente, o que alguien se los lea, háganle corrección de estilo, pues corrección de tildes y demás. En fin, entonces como es como la última vez que nos vemos, pues quiero, si hay lugar a un encuentro, yo voy a mandarles otra vez pues como los resultados, vamos a hacer así, el semestre lo terminamos por allá el 12, 13 de diciembre, entonces yo aspiro el 10 de diciembre tener pues ya montadas en Mare las notas, tener ya consolidado todo para que ustedes puedan mirar bien como hicieron con el primer seguimiento y puedan quedar conformes, contentos, satisfechos, tranquilos y tranquilos yo también con sus resultados. Les reitero, por favor, así como hicimos con el primer seguimiento, todo lo que deban del segundo, ya no del primero, del segundo, estamos dando plazo hasta la semana entrante. La semana entrante la clase no vamos a emplear el tiempo en esto, sino en trabajo independiente. Les doy ese tiempo de 10 a 12 del otro miércoles para que, por favor, lo hagan. Estoy también dando como la comodidad de que si presentamos el 30 de noviembre este trabajo, ya quedamos libres para los otros finales. Pero si usted ya tiene listo el trabajo, lo monta esta misma semana, o lo monta a comienzos de la otra, que no es 30, sino 23, y ya sale, digámoslo así, sale de este trabajo y ya se dedica a estudiar los otros, y ya lo que va a esperar es los resultados. Entonces, ese es el llamado. ¿Algo más para despedirnos? Profe, sí. ¿Me podría por favor recordar qué actividades son las que comprenden el segundo seguimiento? El segundo seguimiento son la valoración del test en línea, la búsqueda de información, la arquitectura de la frase y la experiencia de lectura. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿algo más antes de irnos? Bueno, muchachos, les agradezco no solamente la sesión del día de hoy, sino toda esta experiencia que hemos tenido desde el mes de agosto, es decir, estos 4 meses casi compartiendo. Espero que haya sido, yo dije también muy al comienzo, tome de este curso lo que les sirva para su equipaje. Yo no quiero que todos se vuelvan súper empeliculados con la comunicación o la administración, ¿no? Con que ustedes hayan hecho lo que, mejor dicho, hoy me lo dijeron, y lo que decía Paola, o sea, el tema de que son conscientes de lo importante que es la comunicación en una organización, yo ya estoy cumpliendo el objetivo. Y el tema de que ustedes hayan escrito con un tema también. Pero les reitero, tomen de este curso lo que sirva para sus vidas, tanto profesionales como personales. Espero haya sido pues de grato. No hemos terminado, pero hoy es pues, como el repito, ya que vamos a estar así sincrónico. Y yo les estoy pues avisando a través del grupo de WhatsApp y les estoy mostrando resultados y demás. Como les digo, sigo con el parcial y después sigo con el seguimiento. Voy a tratar de tenerlo lo más rápido posible para que ya no quedemos pendientes sino del trabajo final. Muchachos, una feliz tarde. Entonces estamos pendientes, nos comunicamos a través del WhatsApp, pero estamos en contacto porque todavía tenemos pendientes actividades de clase. Que estén muy bien. Una feliz tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.